Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro debate sobre el nuevo sistema de comercio mundial. Este es un tema que aquí en Momentum nos interesa mucho. Sabéis perfectamente que en nuestro programa de los domingos, ¿verdad, señor Ciprés? Hablamos de esto cada Así dos por es. tres. Es un tema importante y, como es un tema importante, nos vemos obligados a traer a lo mejor de lo mejor del FinTwit español, que sabemos que no solo son grandes conocedores de este tema, además grandísimas personas. Aleix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, chicos. Muy bien, con muchas ganas de empezar. Ya sabes que, como nuestro experto geopolítico de la casa, cada vez que hay problemas, a ti hay que llamarte. Pero esto no es una cosa, digamos, de actualidad porque acaba de suceder. Esto es una tendencia que lleva ocurriendo desde hace bastante tiempo y gracias a Dios te tenemos a ti para explicarnos qué pasa. Bueno, a mí y al bueno del Dragonazo, Bueno, la verdad que es una tendencia que efectivamente, vamos a decir que está ganando momentum. Y, y la verdad que cuando me lo planteó Ciprés para abordarlo, pues en un formato con cara y ojos mucho más extenso, pues enseguida me sumé al desembarco, efectivamente, y más teniendo en cuenta pues que aquí había pues una escuadra para abordar esta cuestión pues de primerísimo nivel. Claro, es que, a ver, aquí el tema es que durante los últimos meses, la gente que nos sigue los domingos sabe que hemos ido viendo movimientos de la India, de Turquía, de este señor que tenemos aquí en portada con sonrisa picarona, ¿eh? Sí, está guapo, ¿eh? Sí. De Bin Salman de Arabia Saudí. Entonces, la idea es, ostras, Aleix, tú que eres poco a un poco. crack investigando, mira de darle una vuelta a todo esto, a ver qué hay de fondo, a ver qué encuentras y que venga Dani también y vamos a ver a qué nos enfrentamos y qué están tramando toda esta gente. Creo que esa Bueno, es la pero clave del programa de hoy. hablando de eso, no solo tenemos expertos en geopolítica, también tenemos a Dani de Dragón Oro Plata, nuestro canal amigo y hermano, y que nos Dragonazo. trae a toda esa gente que, como estabais diciendo antes, se esconde en Alabama acariciando sus lingotes de oro. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches. Encantado de estar aquí, como has dicho, Wayne, canal, hermano, amigo. Y bueno, pues a mí lo de siempre. Siempre que llaméis a mi puerta, vamos, salgo y lo que haga falta. Y más para hablar de este tema, ¿verdad? Hombre, Ay. que nos gusta, que nos gusta. Bueno, pues como tenemos muchísimo material, creo que vamos a empezar. Pero antes de empezar, recordaros a todos que la conversación, cuando acabemos aquí este debate tan fantástico y tan maravilloso, la podéis continuar en nuestro servidor de Discord. Podéis ver un invite, un link a nuestro Discord en la descripción de este vídeo. Y recordaros también que si os gusta este material, lo mejor que podéis hacer por nosotros es golpear ese botón de like con la furia, vamos, de 100 Furia mineros de porcina. oro. Furia Porcina. porcina, eso es muy burbujero, furia porcina. Vamos allá. Vamos. Aleix, la mesa es tuya. Muy bien. Bueno, os comento un poco también ya de cara a nuestro maravilloso público que nos acompaña hoy, cómo he querido enfocar esta presentación y así también vamos acompasándonos los unos con los otros. Al final he llegado a la conclusión que si queremos abordar pues, un tema con tantísimas derivadas, es importante, al menos en cierto modo, echar un poco la mirada hacia atrás y entender bien de dónde venimos para, de este modo, también poder llegar a justificar un eventual nuevo orden que planteamos aquí podría llegar a estar basado en el oro, ¿de acuerdo? Es de sabios, antes de empezar una conversación, definir términos. Así que, antes de Efectivamente. nada. Exacto. Efectivamente. Entonces, partiendo un poco de esta premisa, he creído que era especialmente conveniente pues, abordar un término que pues, en ámbitos de las relaciones internacionales, de la diplomacia y de la geopolítica en general, se utiliza mucho, que es la Pax Americana y que ejemplifica un poco la supremacía que ha ejercido Estados Unidos en base a un orden unipolar durante las últimas décadas, ¿no? Especialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero muy, muy especialmente desde la disolución de la URSS y desde el final de la Guerra Fría. Fijaros que ya partimos de dos gráficos que son muy potentes, visualmente hablando, y es que
Estados Unidos pues venía de acaparar prácticamente la mitad del PIB mundial al término de la Segunda Gran Guerra, en una horquilla que ahora pues se ha reducido, como es normal, ante la consolidación y el auge de otras naciones, especialmente las emergentes, en una horquilla entre el 20 y el 25%, pero me parece muy ilustrativo cómo, contrariamente a lo que muchos podemos llegar a pensar, en la última década el PIB asociado a Estados Unidos no solo no ha seguido deteriorándose, sino que encima se ha fortalecido. Por tanto, han conseguido también mantenerse un poco en una posición de solidez y de fortaleza. Y lo que quizás es más llamativo, y es un tema que también ha comentado Ciprés en otras ocasiones, en los domingos de actualidad, es quizá este otro gráfico en el que podemos ver el peso relativo que tiene todavía hoy el mercado cotizado estadounidense y que, de nuevo, en comparación también con el gráfico anterior, en la última década no solo no ha seguido deteriorándose, sino que encima se ha fortalecido. Claro, que un país que acapara el 25% del PIB mundial tenga un mercado que aglutina el 45% de los activos es impresionante. Sí. Es brutal. Nunca ha habido un imperio que tuviera, por decirlo así, un control tan grande sobre la economía en conjunto. Es una muy buena pregunta y si bien es verdad que ha habido otros imperios, empezando por el británico, el propio holandés con la Compañía de las Indias Orientales, el caso español en particular con el propio oro de Latinoamérica y demás, yo creo que este abuso de poder no se había dado en ningún otro momento de la historia. Claro, porque si tú también no había tanta comunicación, ¿no? Porque no podemos jugar aquí al what if, que habría pasado si se hubieran enfrentado los romanos, Claro. la República Romana contra Bueno, la pero China es que de la época. la gracia es que los romanos estaban en el Mediterráneo, los chinos en China, pero Estados Unidos está en todo el planeta. En todas partes. Correcto. Por eso digo que Es nunca ha otro habido nivel. alguien acumulando tanto dominio a nivel mundial. Efectivamente. Otro Y es nivel. que al final, sí, vaya, por hacer un brevísimo paréntesis sobre esta cuestión, si hacemos una mirada atrás en lo que es el eje histórico, vemos que siempre que ha habido un imperio, ha habido otro que directa o indirectamente le hacía sombra y le planteaba pues una disputa, ¿no? Pero es que, vaya, en los últimos 30 años esto no ha sido así y si bien es verdad que las tornas empiezan a cambiar, pues vaya, también ha favorecido sobremanera a la propia exposición estadounidense. Este manifiesto que llaman. Efectivamente. Siguiendo un poco con esta cuestión, y obviamente si hablamos de Estados Unidos tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, del dólar, pues este también ha sido claramente protagonista y ha gozado de un peso pues enorme, ¿no? Empezando por este primer gráfico, fijaros que en términos relativos de lo que es el comercio mundial, el dólar a día de hoy acapara menos del 15% de las transacciones. Sin embargo, cuando vamos deshojando un poco más esta margarita, pues vemos que, por ejemplo, las reservas de Forex pues, se sitúan en el umbral del 60%, extranjeras, vaya, lo que viene a ser el volumen de transacciones por cambio de divisas se acerca al 90% y al mismo tiempo pues tienen un peso enorme en lo que es el sistema SWIFT, que al menos hasta el día de hoy y muy en particular hasta antes de la guerra de Ucrania, pues se consideraba como la hegemonía absoluta a nivel global para referenciar pues, cualquier tipo de pago internacional. Y en ese segundo gráfico, que también es un tema que ya avanzamos el martes en la avanzadilla que hicimos en el Twitter Spaces, podemos ver la evolución de las reservas foráneas a nivel global y si bien es cierto que constatamos una tendencia decreciente, pues en los últimos 50 años, aún así el peso de Estados Unidos sigue siendo clarísimamente hegemónico, gozando de una posición que en cierto modo podríamos llegar a tildar de monopolística y de hecho las reservas foráneas pues se sitúan en ese 60% en dólares. Sí que me parece ilustrativo, por ejemplo, esto de aquí, y es que sobre todo en los últimos 5 años ha aparecido con fuerza el caso del yuan, exactamente, pero de nuevo, es que en términos absolutos sigue teniendo un peso residual. Por tanto, todo ello también contribuye un poco a pues agudizar esta enorme diferencia, más si cabe teniendo en cuenta que el resto de divisas que de alguna manera completan el podio, como es
por un lado el euro y en tercer lugar la libra británica, que ostenta cerca de un 5% de las reservas foráneas, están alineadas en cuanto a la política exterior estadounidense. Por tanto, tienen claramente una posición de dominio absoluto que se sitúa por encima del 80%. Sé que nos lo vas a explicar, pero viendo esta gráfica, a mí la primera pregunta que se me hace, sabes perfectamente cuál es ¿qué pasó en 1990? Yo le quiero ceder aquí el protagonismo a Ciprés y a Drago, por si nos quieren complementar. ¿Chicos? Venga, chicos, no seáis tímidos. ¿Qué pasó en el 90? Pues Claro. entiendo que fue hubo el crash ese, el crash del 87 y fue la bajada esa tan fuerte por culpa de Japón y demás. Entiendo que tiene que ser algo así, algo por ese estilo. Pero eso es lo que haría que todas las reservas de dólares mundiales se redujeran tanto. Yo creo que aquí hubo una Es que hubo confluencia de factores. Sí, Perdona, Ciprés. sí, anda. Añadiría que pues, también tuvimos las grandes crisis del petróleo. Yo estaba pensando más en las crisis del petróleo. Sí, efectivamente, que al final también tuvieron un impacto importante y el consiguiente periodo inflacionario que también derivó en una acumulación en aquel momento de oro y que justamente ha servido también para tener una referencia histórica sobre el buen comportamiento que tiene pues, el metal precioso en periodos de elevada inflación estructural, ¿no? Entonces, seguramente en esta situación, sumada pues, a una inestabilidad creciente en el globo, pues está también con los ecos de Kuwait al caer, etcétera, etcétera, pues seguramente hubo aquí pues, la suma de factores que propiciaron también esta pérdida de poder. Bueno, claro, y la bajada del precio del crudo también, Aleix. Esa Claro, época claro. fue el sabotaje contra la URSS para hundirlos y bajaron el crudo muchísimo y el precio al bajar tanto el precio del crudo, la cantidad de divisa de dólar que es necesario se reduce mucho. Exacto. Claro. Efectivamente, porque al final, si bien es un tema que abordaremos más adelante, tener en cuenta que hasta ahora el grueso de las transacciones, por no decir la práctica totalidad del petróleo y del resto de materias primas, pues se desarrollaban en dólares. Por tanto, obviamente el hundimiento del precio de las materias primas pues también tiene una relación de causa-efecto directa en las reservas de divisa. Bien, el siguiente punto que quería comentar era esta línea temporal de los últimos 50 años. Fijaros, aquí se ejemplifican un poco los contratiempos, por así decirlo, los retos estructurales que ha enfrentado el dólar desde la década de los 70. Y fijaros que, si bien en los primeros 10 años pues hubo un periodo pues, bastante más tumultuoso que tuvo una afectación también en su valor intrínseco con respecto a las ratios de intercambio de otras divisas, realmente desde los 80 y hasta la actualidad, si trazásemos aquí una línea horizontal, veríamos que el deterioro, la regresión ha sido prácticamente nula, ¿no? Y eso que ha habido pues, situaciones sumamente complejas, como pues, desde las crisis asiáticas, por supuesto, los atentados del 11S, la implosión de la burbuja.com, la crisis financiera del 2008, etc. Pero aún así, en todas y cada una de ellas, el dólar ha sido capaz no solo de salir airoso, sino que en muchos casos de hasta salir fortalecido, en detrimento de otras divisas coetáneas con las que comparte pues, una posición de fortaleza. Quizá el ejemplo más claro para mí haya sido el del yen japonés, que además pues, también se ve un poco agravado por la descomunal deuda pública que arrastra al país, ¿no? Que si bien pues, tiene una serie de particularidades que también comentaremos luego, pues sin duda no contribuye. Bien, dicho esto, sí que creo que es importante que quede clara una cosa, y ya para ir cerrando este bloque estadounidense, y es que esta supremacía sobre todo ha ido asociada a una letra pequeña que en cualquier caso no es menor, y es el endeudamiento masivo del Estado, que a finales de 2022, pues, para que nos hagamos una idea, se ascendió hasta la friolera de los 31,5 billones de dólares. ¿Vale? Por tanto, son cifras monstruosas y que de alguna manera
apuntalan también esta hegemonía que ha vivido Estados Unidos pues, en las últimas décadas. Una hegemonía, además, un sobreendeudamiento que, como podemos ver, pues, ha sido especialmente descomunal en la última década, desde la gran crisis de 2008, que Bernanke y el resto de presidentes de la Reserva Federal que le sucedieron, pues apostaron por políticas macroeconómicas que hasta entonces se consideraban impensables, como fue todo lo asociado al quantitative easing y a las políticas ultralaxas, y a partir de ahí pues se disparó un poco el peso de la deuda pública, que, todo se ha dicho, tiene una gran fortaleza como tal, y es que el grueso de la misma recae en tenedores estadounidenses, ya sea la propia Reserva Federal o bien otros partícipes dentro de Estados Unidos. Esta misma radiografía, creo que es importante decirlo, es extrapolable también a Japón. El caso japonés que veremos a continuación pues es muy interesante, porque al final es un país que tiene una deuda pública que se enfila pues, a cerca del 250% de su PIB, cosa que a priori sería completamente inasumible, impensable, pero el grueso de la misma, de nuevo, está referenciada en yenes y además recae, por un lado, en el Banco Central de Japón y, por otro, en buena parte de sus ciudadanos, con lo que evitan un impacto mucho más agresivo sobre la economía interna del país y no repercute, por ejemplo, pues en una cuestión como serían los intereses crecientes fruto de la elevadísima deuda pública, ¿no? Hombre, el meme de la impresora, como se ve girando rápidamente esa tuerca, ¿no? Esa torna, y empiezan a salir billetes como locos. Lo hemos visto, ¿no? El helicóptero, la manguera de dinero que está utilizando Estados Unidos los últimos 10 años. Bueno, exactamente. Si se ha hecho un meme es por algo. Como bien dice, estos últimos 10 años ha sido completamente impensable. De hecho, solo hay que mirar los últimos 2 años para decir qué está pasando aquí. Y, por cierto, para clarificar un poco el tema de billones, trillones que ha comentado Aleix, son 31,5 billones españoles, 31,5 trillones americanos, y para que nos pongamos todo el mundo un poco en perspectiva, es 31,5 por 10 elevado a 12. O sea, 31,5 y 12 deuda solo. Muchos ceros. Solo muchos ceros. Esto es solo la deuda. Solo la deuda. Y luego lo que pagan de interés anualmente, porque claro, esa deuda pagas interés, obviamente. Por supuesto. Pues 865 billones americanos, es decir, 865 por 10 elevado a 9. Fácil. Que por poner estas cifras en perspectiva, estas cifras equivalen aproximadamente al 60% del PIB español. Es justo la comparación que iba a hacer. Para ponerlo en imagen, el PIB español son como 1,5 trillón, ¿no? No llega, pero se acerca, sí. Simplemente, se pagan de interés la mitad. Wayne, ¿a mí se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí, perfectamente. Al Dani está un poco bajo. Le subo un poco. Si le puedes subir tú o subirte tú, Dani. Le subo. Un poquito más abajo que los demás. No, son cifras monstruosas y que ejemplifican bien que, en fin, que si bien Estados Unidos no ha hecho nunca default a lo largo de su historia, y también es su matiz importante, cada vez es más habitual ver que el gobierno y que la administración política de turno pues tiene más dificultades para subir el techo de gasto. De hecho, en estos momentos la administración Biden se encuentra en una situación de prebloqueo porque deben consensuar tanto republicanos como demócratas un nuevo incremento del techo de gasto para evitar un default a lo largo del primer trimestre de 2023. Y insisto, si bien nunca el país ha hecho un default, pues sí que, digamos, cada vez se encuentran más cerca de esta posible situación, ¿no? De hecho, en 2011 tuviesen... Amenazan cada año, eso sí. Sí, correcto. El teatrillo ocurre cada verano. Claro, porque al final es un poco... de nuevo, si miramos este gráfico... Un poco teatrillo. Pero sigue, Aleix. Ahora, bueno, no, pero a ver, es que al final... Fijaros que lo que entre los 2000 y el 2009 pues era una tendencia lineal relativamente sostenible, a medida que han ido pasando los años, no solo se ha incrementado la pendiente de esta curva, sino que ya estamos entrando en un punto que esto cada vez se asemeja más a una parábola. Claro, este ritmo de gasto es absolutamente descomunal
y lo que antes, pues, de alguna manera les servía como puntada al balón y tenías margen para los próximos 5 años, pues los techos de gasto cada vez son más breves, ¿no? Y un poco echando la mirada atrás, tenemos, por ejemplo, reminiscencias de 2011, cuando hubo un bloqueo bicameral muy, muy importante y, de hecho, el país en aquel momento, concretamente fue en el verano de 2011, estuvo a ¿El full. Obamacare? ¿Fue el escándalo del Obamacare, Aleix? ¿No Sí, fue? correcto. Sí, ¿no? Efectivamente. Y insisto, estuvieron a punto de hacer default hasta el punto de que Standard Poor's, por vez primera en su historia, rebajó el rating de la deuda soberana de Estados Unidos, si bien es verdad que cuando se llegó a un acuerdo de mínimos, creo que fue a mediados de agosto, pues se recuperó un poco el estatus de superpotencia que tenían, ¿no? Pero vaya, que estamos entrando pues en unas dinámicas peligrosas que de hecho se ven agravadas por la propia deriva del déficit de cuenta corriente que está experimentando ya no solo Estados Unidos, sino que también otros países, pero que en términos comparativos, fijaros que aquí el diferencial es muy ilustrativo, porque de hecho tanto el bloque de la eurozona, en este segundo gráfico lo podemos ver, como Japón, como la propia China, tienen un ligero superávit, mientras que Estados Unidos pues tiene un déficit recurrente y ya no de forma puntual en 2022, sino que se arrastra pues en las últimas 2 décadas y que si echáramos todavía más la mirada hacia atrás en el eje histórico, pues veríamos que todavía es más exagerado, ¿no? Y se están acercando pues en niveles peligrosos que recuerdan pues a los que se llegaron a ver en 2007 y que fueron al final uno de los catalizadores de lo que sería pues la gran crisis financiera. Entonces. Bien, dicho esto, fijaros también que los déficits presupuestarios pues llevan ya unos cuantos años pues incrementándose. Como también es normal en este tipo de cuestiones, estos oscilan de forma más o menos brusca en función de los años, también sujetos a determinadas variables. Aquí sí que podemos ver que no solo una cuestión estadounidense, sino que también se da pues, en lo que vienen a ser las otras grandes primeras espadas en la economía mundial. Quizá los germanos están en una posición un poco mejor, pero vaya, que en general todos parten de posiciones negativas y que al final esto lo único que hace es agravar la deuda crónica que arrastran estos estados con el paso de los años. Y si lo extrapolamos pues, a lo que es la evolución total de la deuda, pues aquí lo podemos ver mejor, ¿no? El caso que os comentaba antes de Japón, que tiene una deuda pública absolutamente disparada y que no hace más que crecer, pero que de la misma manera que tiene Estados Unidos, pues una parte no menor de la misma recae en tenedores internos del país y esto, pues, de alguna manera les ha permitido ir haciendo equilibrismos con el paso de los años también para evitar situaciones de distrés más comprometidas. Bien, habiendo hecho esta introducción con lo que es el modelo americano, yo aquí he querido poner este gráfico para plantear hasta qué punto tendría sentido pues, un modelo alternativo, en este caso basado en el renminbi, en el yuan chino, vaya. Al final, si hacemos una comparativa de jugadores en escena, pues en lugar de tener a la Reserva Federal, tendríamos al Banco Popular de China y en lugar de tener pues a toda una ristra de entidades financieras mayormente privadas alineadas con el Banco Central, pues habría sobre todo bancos nacionales y de dominio público y bueno, y quizá la mayor diferencia sería en cuanto al modelo financiero, que no estaría basado en el SWIFT, sino sobre todo más en el propio modelo chino, ¿no? Que es el CIPS. Claro, cuando yo me miro la propuesta de China, fijaros que de alguna manera las cifras son prometedoras porque el peso en las transacciones entre divisas emergentes han ido claramente al alza en las últimas 2 décadas. Este gráfico también está muy enlazado con el surgimiento del bloque de los BRICS a principios de siglo y sobre todo pues hay una divisa que destaca por encima del resto en cuanto a perspectivas de crecimiento, que es el propio yuan chino, ¿no? De tener un peso absolutamente nulo a principios de siglo a pues pasar a copar una cifra pues mucho más relevante, que aún así, cuidado, porque estamos hablando de porcentajes respecto de el total
de las transacciones entre países emergentes y, por tanto, las cifras relativas pues, siguen siendo muy limitadas. Vaya, en este caso, poco más del 7%. Y luego, si aquí hacemos una comparativa entre lo que vienen a ser las tendencias de comercio entre países emergentes y países desarrollados, sí que vemos una contraposición clara de tendencias, en tanto en cuanto los desarrollados pues parece ser que han marcado techo, mientras que los emergentes entran en una tendencia claramente alcista, pero aún así todavía se encuentran en posiciones bastante distantes y este gráfico... Alex, sí, perdona, eso es porcentaje del PIB mundial. Correcto. O sea que se puede ver claramente cómo los países desarrollados van a menos Sí. en cuanto a peso total, mientras que el crecimiento se está viendo todo en la parte emergente. Efectivamente. China, Indonesia y compañía. India, etcétera, etcétera. India, De hecho, aquí lo podemos asociar con otros dos datos importantes. Por un lado, tenemos lo que vendría a ser la comparativa entre, por ejemplo, el BRICS y el G7, en el que el peso relativo del G7 con el del BRICS tiene una gráfica prácticamente idéntica a esta, es decir, en los últimos 20 años, digamos que la brecha entre los dos bloques pues, se ha reducido de forma drástica. Cuando hablo del G7, excluyendo a China y excluyendo a Rusia, es decir, más bien el G5, porque al final el BRICS también es una alianza 5. Y, por tanto, en ese sentido es muy ilustrativo también. Y luego hay otro gráfico que, aunque aquí no lo haya añadido, pues sí que también rema un poco en esta misma dirección, y es que cuando hablamos de globalización y cuando hablamos de comercio mundial respecto al porcentaje, es decir, cuando hablamos del porcentaje que representa el comercio mundial respecto al PIB, pues este lleva ya 10, 15 años que ha marcado techo y se encuentra en una dinámica decreciente, pese a que en términos absolutos el comercio mundial año tras año pues haga nuevos máximos, ¿no? Y esto también se ve un poco sustentado por, digamos que las distancias crecientes entre bloques y pues las políticas comerciales cada vez más agresivas en pro de un cierto proteccionismo económico, ¿no? Que también pues conlleva la imposición de aranceles, políticas más restrictivas a la exportación, sobre todo de materias primas, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿el hecho de que los chinos estén ahora mismo utilizando un sistema bancario distinto es una cuestión tecnológica, es una cuestión de control? ¿Por qué han montado? ¿Cuál es la diferencia de haber montado su propio sistema? Bueno, para mí aquí la respuesta es clarísima y es por encima de todo una cuestión de control. Al final ten en cuenta que la tecnología SWIFT es europea y si bien la supremacía como tal recae en manos estadounidenses, pues de alguna manera quien controla en el cotarro pues es el bloque occidental. Por tanto, por supuesto que pueden recurrir a SWIFT, pero supone pues también acatar una serie de normas y pasar por el aro cuando ellos pues justamente tienen la suficiente fuerza como para adoptar su propio modelo de transacción propio, ¿no? Que además va un poco en consonancia con el control que también ejerce pues, el Partido Comunista en las finanzas y que también les da una posición de fortaleza pues, muy superior con respecto a cualquier otro país. Para mí, en ese sentido, es muy claro. Y aún así, cuando he presentado estos gráficos de China, fijémonos que, pese a la mejora del yuan a lo largo de los últimos años, pues en el caso particular del yuan, sobre todo en los últimos 6, 7 años, se podría decir que ha habido un cierto estancamiento, ¿no? Y cuando analizamos pues, las cifras con respecto a los pagos a nivel mundial, pues lo cierto es que el yuan goza de un peso, pues podríamos decir que residual y que si bien es verdad que a principios de 2022 se enfiló ligeramente por encima de la cota del 3%, analizando un poco también la media histórica de los últimos años, pues vemos que todavía se mantienen en una zona pues muy poco significativa, ¿no? Y esto también se ve agravado un poco en consonancia con lo que planteaba ahora Wayne, por el hecho de que al final el sistema que utiliza China, que si bien es verdad que cada vez tiene una adopción mayor, por ejemplo, ahora que hemos tenido el caso particular de la guerra de Ucrania, ¿no? Pues los casi 200 bancos que conforman la Federación Rusa, aparte de desarrollar su propio sistema bancario interno, pues se han adherido todos al propio CIPS
para también fortalecer más las transacciones comerciales con China. Es decir, que cabría esperar que este tipo de pasos, en fin, de gestos, fortaleciese y acelerase un poco estas tendencias, pero hoy por hoy la adopción del CIPS pues, también es mucho más residual en términos comparativos que el SWIFT, y eso pues, tiene un impacto drástico a la hora de potenciar las transacciones internacionales. Véase aquí el caso de una canasta de países en las que se desglosa el coste de hacer pues, una transferencia equivalente a $500 a China respecto a cada uno de estos países, ¿no? Se ve claramente que son costes absolutamente inasumibles si lo que se quiere es tener pues, una economía mucho más dinámica y mucho más boyante. Es decir, en el caso particular de Sudáfrica, que te estén comiendo el 15% del importe en concepto de intereses y costes asociados, pues evidentemente ejemplifica que no es una solución válida, ¿no? Y en fin, ¿qué quería decir yo un poco con todos estos datos? Pues que a mi modo de ver no hay una visión unificada que de alguna manera apuntale o reme en pro de ya sea la fortaleza del dólar en una tendencia decreciente o bien la consolidación del yuan chino, ¿no? Y aquí podemos ver, pues, de alguna manera, una contraposición entre dos países que al final juegan un peso importante en la esfera internacional. Por un lado tenemos a Rusia, cuyas reservas pues, foráneas de capital pues se han deshecho de cualquier activo asociado al dólar, especialmente en los últimos 4 años. Todo esto viene a colación de la primera gran batería de sanciones internacionales que se aplicaron a raíz de la anexión de la península de Crimea entre 2014 y 2015. Y ahí pues los rusos tomaron la decisión drástica de reducir pues su peso en divisa estadounidense pues a cero, ¿no? Bueno, los chinos también están reduciendo un montón su tenencia de tesoro americano. Correcto. Pero poco a poco, paulatinamente. Exacto. Al final, los chinos, digamos que también utilizan sus propias reservas para influir en la propia revalorización o infravaloración, según se quiera mirar, del yuan, ¿no? Entonces, digamos que actúan un poco como traders y en función de los intereses de país y de si les interesa tener una divisa más o menos fuerte por su posición de balanza comercial, pues también adquieren o, mejor dicho, venden más o menos letras del Tesoro estadounidense, ¿no? En el caso de los rusos, pues se ha compensado esta salida de Treasury Estados Unidos, sobre todo con yuanes, también con euros y con yenes japoneses, que de hecho es justamente en estas cuestiones donde ahora mismo hay más run por el tema de Ucrania, porque justamente la Unión Europea quería congelar los activos rusos en euros para poder darlos directamente a Ucrania como parte del esfuerzo de reconstrucción del país, pero se están encontrando con situaciones que por momento parecen cómicas, y es que, por ejemplo, esta misma semana salía Suiza a decir que ellos no saben dónde están las reservas rusas, porque una parte estaban a priori en cuentas suizas y que, por tanto, que así es imposible ceder ningún tipo de activo, ¿no? Yo lo veo normal, Aleix. Los americanos no saben dónde están las reservas americanas. Pues, efectivamente. Sí, habría que ver las bóvedas del tesoro anglosajonas, también yo creo que extrapolable a Londres, ¿no? Sí, aquí. Aquí ¿Y el ruso un día podrá recuperar su dinero de alguna manera o qué? Porque esto puede ser peor aún, en plan, no, si te lo devolveremos, pero no podemos. ¿Sabes? Exactamente. Bueno, ya lo hicieron los anglosajones con Venezuela, que se lo testean en custodia y luego dejó de estar en custodia. Ese es el los pequeños problemitas de no tocarlo, de que lo toque otro por ti, ¿no? Eso Exacto. es bastante... Es bastante, Sí. Tiene mucho truco ahí, mucho truco. Tal que así. Vaya, y casos de Venezuela, ahora lo hemos visto con Rusia, lo vimos pues hace un par de años con Afganistán, con la toma de poder de los talibanes, y si echáramos la mirada atrás, pues lo veríamos con la práctica totalidad de los países que, de golpe y porrazo, bajo opinión de
pues de los medios estadounidenses pasan a considerarse regímenes, donde también entra, por supuesto, Irán, donde ahora mismo entraría la Nicaragua de Ortega, y así un larguísimo etcétera de países cuyas reservas foráneas pues quedan congeladas toda vez que su política exterior no está alineada con los intereses de Washington. Vaya, que es una práctica recurrente. En cualquier caso, de la misma manera que vemos como en el caso particular de Rusia, pues se ha visto una reducción drástica del peso estadounidense, también creo que es justo poner un caso pues diametralmente opuesto, ¿no? Como es el de Suiza, que de hecho en los últimos 15 años ha incrementado de forma sustancial su peso en dólares estadounidenses. Es decir, que al final, al menos una de las conclusiones a las que yo llego viendo este tipo de datos es que lo que estamos asistiendo aquí es en una partición pues cada vez más evidente en bloques, pero que no hay una posición de consenso, al menos en cuanto a divisas de referencia. Es decir, se mantiene Todavía un la poco gente de no status quo. sabe cuál va a ser el ganador para unirse a él antes de que empiecen a caer. Efectivamente. Sí. Sí, yo creo que es un muy buen resumen, ¿no?, de la situación. Es decir, vemos un gigante venido a menos, que aún así todavía conserva una posición de fuerza muy importante, si bien condicionada pues, a una deuda pública absolutamente dantesca, y luego pues vemos un aspirante al trono que si bien en muchas variables pues ya hace tiempo que pica la puerta con fuerza, pues por ejemplo erigiéndose como principal socio comercial, como es el caso de China, de la práctica mayoría de los países del mundo, pues todavía en términos efectivos de comercio internacional, a la hora de imponer el yuan como divisa de referencia, vemos que en fin, que no acaba de consolidarse, ¿no? Bueno, de hecho hay el dato que os ponía antes, que durante 2022 a duras penas haya superado el umbral del 3%, pues es ilustrativo. Y aquí pues entra nuestro estimado oro en escena, que es un poco también lo que vamos a comentar ahora, y quizá un buen punto de partida es plantearnos hasta qué punto el oro pues, puede resolver esta bisagra, esta dualidad de poderes, y no sé hasta qué punto erigirse como el gran vencedor de fondo, pero sí que, desde luego, creo que tiene mucho que decir, ¿no? Claro, por un lado vemos que las naciones del mundo a día de hoy tienen unos niveles de deuda pública, especialmente las más desarrolladas, cuidado, matiz importante, absolutamente insostenibles, en muchos casos por encima del umbral del 100%, porque se da la particularidad que son justamente las naciones emergentes las que tienen una disciplina fiscal más sólida. Hombre, ¿han visto lo que les ha pasado a los países emergentes que han pedido demasiado dinero prestado? Exacto, y sobre todo, no solo prestado, sino prestado en dólares en muchos casos. Claro, eso es un gran problema. Es Efectivamente. que, a ver, yo entiendo que un poco la situación es, a ver, si dejamos el dólar, pero tampoco vamos a cambiar de Guatemala para ir a Guatepeor. Es decir, Claro. vamos a buscar una cosa que estemos todos más o menos de acuerdo, y al final el punto de encuentro, pues todo parece indicar que puede ser el oro. Porque, ¿no? Es una cosa que los rusos tienen, los chinos tienen, es una moneda histórica, Dani, una reliquia. Una reliquia bárbara, sí. Una reliquia bárbara, pero al final puede ser el punto de encuentro a través de el cual, vinculando a monedas al oro, pues permita un cambio, ¿no? Un nuevo sistema de comercio mundial, porque hasta ahora era obligatorio, porque eso no sé si la gente no sé si lo tiene claro, que era obligatorio el uso del dólar para las transferencias internacionales a raíz de los acuerdos tras la Segunda Guerra Mundial. Es un botín de guerra americano. Pero bueno, sigamos. Sí. Dani, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, simplemente un poco lo que comenta el señor Ciprés, ¿no? El tema del oro. Claro, aquí hay un par de matices, ¿no? Que como siempre, y siempre decimos medio en broma, medio en serio, que el dólar, el DXY, el índice de dólar, es el que lleva la manija. Y normalmente el oro es la kriptonita del DXY. Es decir, es lo que anula
el poder del papel, ¿no? Claro. Entonces, en muchos casos, no siempre es así exactamente, pero si os fijáis, cuando sube el índice dólar, suele bajar el oro y al revés, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso desde, como también decía Cipesna, que desde el 70 y pico, desde después de Bretton Woods, pues claro, se obliga prácticamente a que todas las transacciones internacionales, especialmente de energía, y lo que es el sistema petrodólar, sean en Yo de dólares. acuerdo con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí, que es vital porque ya engancha todas las commodities, no solo al petróleo, sino a cualquier cosa que se mueva en el mundo, ya sea metales, ya sea pues preciosos y no preciosos, hablo acero, hablo grano, hablo todo, se negocia en dólares, ¿no? Entonces, claro, pasar de negociar eso de dólares en este caso a renminbis, o sea, es decir, a yuanes, tiene sus pequeñas matices. Y es que, claro, ¿qué respalda al yuan? O sea, todo está muy bien. Al Estados Unidos le respalda pues últimos 100 años de historia, le respalda todo el mercado del SP500, le respalda 200 millones de personas y el comercio mundial. ¿Y al yuan qué? Sí, bueno, y 9 portaaviones. Iba a decir unos cuantos portaaviones también. Unos cuantos portaaviones, que se me ha olvidado, claro, unos cuantos portaaviones y sobre todo el poder de lo que habíamos hablado antes, ¿no? De congelar activos en cualquier parte del mundo, porque realmente antes o después, si tú estás comerciando o en dólares, comprando, vendiendo materias primas o productos manufacturados en dólares en el mundo, antes o después vas a pasar por un banco americano. Y entonces eso es susceptible de ser pues congelado o extraído o lo que sea, ¿no? Porque los ojos de los bancos americanos están ahí. Y los ojos del gobierno americano están sobre todo esto es transparente. Entonces saben perfectamente lo que se mueve. Hemos visto cómo hay assets rusos que, bueno, han perdido el control sobre ellos después de la guerra en Ucrania. O sea, tiene sentido. Sí. Totalmente. Entonces, claro, la pregunta aquí es, ¿qué puede ofrecer el yuan para ser alternativa del dólar? ¿Vale? ¿Y qué pueden ofrecer los BRICS en global para ser una alternativa fiable a los portaaviones, al SP500 y a todo, y bueno, pues a Meta y a Tesla, ¿no? ¿Qué es lo que pueden ofrecer? ¿Cuál es la otra, la contrapartida, ¿no? Para irnos hacia un lado o irnos hacia otro. Tienen sus ventajas y tienen, evidentemente, sus inconvenientes, ¿no? Como habéis apuntado, me parece también súper importante la parte de la deuda y sobre todo la parte de la deuda que va en dólares de los países emergentes del Banco Mundial, que el Banco Mundial es, bueno, yo creo que la Inquisición lo prohibiría porque los temas de intereses y de condiciones absolutamente leoninas a los pobres países emergentes, la usura, ya te digo, es absolutamente salvaje. De hecho, por eso desde los BRICS se buscan alternativas a todos esos esquemas de préstamos, como por ejemplo con el New Development Bank de los BRICS, están dando opciones a países emergentes de endeudarse con más friendly y sobre todo teniendo en consideración un poquito también cositas que se pueden tocar, es decir, que vale, yo te presto el dinero, pero tú qué me ofreces, y entonces pues llegará el Guinea Ecuatorial de turno y dirá, pues yo tengo minas de bauxita o lo que sea, ¿no? Y como dices, colateral. bueno, pues venga, como colateral, exactamente. Y ahí es donde puede, a mi modo de ver, tener digamos, un as en la manga el yuan, o lo que se puede llamar moneda BRICS, ¿no? Divisa BRICS, vamos, para no generalizar en el yuan, ¿no? Sino Exacto. divisa BRICS. Y ahí es donde creo que puede tener, por supuesto, con la parte con el oro siendo un grandísimo personaje detrás por razones obvias, ya que los BRICS, si sumamos y vemos país por país, veis que Brasil produce en torno a unas 60-70 toneladas de oro al año. China es el primer productor mundial, 300 y pico. Rusia, segundo productor Otras mundial 300. o tercero, otras 300. Sudáfrica, que bueno, vivió sus épocas doradas en los 70 y los 80, ahora pues ya se hace también sus 110, ¿no? La India, que realmente tiene muy poquito en cuanto a producción, que no sé si son, bueno, muy poquito, ojo, 40 toneladas, o sea, muy poquito, bueno, pero que claro, tiene nada más y nada menos que 25.000 toneladas en manos particulares, por tema cultural. 25.000 toneladas. Entonces, claro, vale, no lo tiene el Banco Central de la India, pero sí que lo toca la gente de la calle. Entonces a la India le vendría de cine una recalificación dólar, claro. o sea, me refiero a una recalificación de oro a unas valoraciones superiores, etcétera, ¿no? Porque haría mucho más rica
a la gente, sobre todo, evidentemente, joyería, etcétera, sabéis, tradiciones hindúes, de matrimonios, etcétera, Con lo cual, pues prácticamente todos los interesados BRICS pues tienen una gran, digamos, colateral en oro y veremos si eso tira hacia adelante. Oye, Dani, ¿tú recuerdas qué país africano fue el que hace unas semanas, pocos meses, anunció que quería empezar a vender, no sé si era petróleo o Ghana, Ghana. Sí. El esquema es el siguiente, y lo explico así un poco de manera rápida, ¿vale? Lo que hace es que, claro, ellos no quieren pagar el petróleo en dólares porque tienen que pedir esos dólares prestados, ¿vale? Claro. Evidentemente, esos dólares, pues, está caro. O sea, con el resto de cesta de divisa está caro. Y, por supuesto, con sus cedis ganeses, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema? El esquema es razonablemente sencillo. Dar la oportunidad a los suministradores de petróleo, ¿vale? A un precio justo, de darles dos opciones. Una, o colocan oro físico de ellos en un depositorio, ¿vale? En el cual vamos a decirlo, el British Petroleum de turno o el suministrador general, el que queráis, o el Sinopec chino o Lukoil ruso, el que sea, agarra el oro o lo tiene consignado a su nombre, el oro, en físico, estamos hablando, físico, que normalmente por proximidad sería Rand Refineries en Sudáfrica, ¿vale? Y lo tendría allí depositado, le harían un ajuste, o sea, una anotación en cuenta y lo tendría ahí. Esa es la opción 1, ¿vale? La opción 2 es que, evidentemente, al Lukoil de turno o a la empresa de turno que esté suministrando el combustible, pues, oye, yo no quiero los lingotes, yo quiero hacerlo dólar. Entonces, les dan las facilidades para, a través de unos digamos, papelitos por valor de oro que lo puedan transformar en dólares. De tal manera que jamás Ghana tendría acceso o sea, gastaría en dólares, o sea, no compraría dólares para dar dólares, sino que directamente usaría su propio oro como o bien depositorio físico o bien mediante unos, digamos, mercados autorizados, pues podrían hacerlo efectivo en cuanto a dólares. Problemas del sistema. Lo importante, Dani, es que de este modo lo que hacen es, tienen una salida para su moneda, porque ellos van a pagar el oro en su moneda y después la empresa tendrá que cambiarla en dólares, y al mismo tiempo no tienen que comprar dólares. Entonces eso fortalece mucho a su moneda frente al dólar. Exactamente, y ellos tienen una producción propia, o sea, ellos tienen su propia producción que de es oro, suyo el oro. y que es suyo, entonces no tienen que ir a ningún sitio a comprarlo en dólares. Entonces, bueno, dices, pues lo voy a usar, o bien te doy el vale y lo transformas y ese vale lo transformas en dólares, o bien te quedas ahí en tu cuenta, en tu bóveda, en Rand Refineries o en una bóveda suiza, o ya veríamos cómo se transfiere físicamente el oro de un lado a otro, y te lo quedas, ¿no? A ver, esto suena muy bonito. Sí. Claro, lo curioso es pensar por qué no ha empezado a ocurrir esto antes. Bueno, ahora vienen los puntos débiles. Gaddafi lo intentó. Bueno, claro. Bueno, ahí vienen los puntos débiles. Saddam Hussein intentó vender petróleo en euros. Esto no es un tema tan obvio, o sea, tan obvio. Y menos en África, tan sencillo y menos en África. A ver, claro, todo esto se asegura, o aseguran el gobierno de Ghana, que los precios pagados por el petróleo se hace a través de una empresa estatal que compra el petróleo de tal. Luego esa empresa estatal lo distribuye a través de otra empresa que distribuye minorista a las gasolineras, etcétera, bla, bla, bla. Claro, todo esto se está hablando de que la compra del petróleo sería a un precio de mercado justo. Y ahí cuidado que hay comillas, justo, y digamos que variando de tal manera que no hubiera comisiones, pero es que, que en un país africano no haya comisiones es imposible. Claro. O sea, ya os digo yo que eso no es viable. Entonces, claro, todo el mundo, y menos de West África, y todo el mundo va a poner la mano. ¿Cuál es el tema? Que el petróleo lo pagarán con un más 20% en oro seguro, seguro, porque entre las comisiones que se va a llevar la empresa estatal, las comisiones que se va a llevar los distribuidores, la empresa que al fin y al cabo, o sea, todo esto yo aquí haciendo tengo mi experiencia en África y ya más o menos me sé cómo funciona la historia. Entonces, todo eso de precio justo habría que estudiarlo, ¿no? O sea, si el modelo fuera realmente un precio justo,
ellos lo están intentando. O sea, una cosa es, porque todo esto es un proyecto, esto va a empezar ahora, o sea, esto no lleva funcionando. Sí, ahora mismo está, digamos que sobre papel. Y sobre papel, exactamente. Entonces, en una presentación de PowerPoint, pues aguanta muchas cosas, ¿no? Otra cosa es que cuando se den tampoco te has de cuenta... pensar, Wayne, que esto sale de ellos. No tiene por qué salir de ellos. O sea, esto puede estar China detrás diciendo, hey, vamos a hacer esto así, Sí. o Rusia. Y Vete a pruébalo. saber, o sea, Y pruébalo. De hecho, tiene mucha claro. pinta de que sea así, porque realmente, concretamente en Ghana, y en esa parte de África Central, los mayores suministradores de petróleo refinado, es decir, de diésel, de gasolina y tal, es curiosamente Rusia. O sea, ¿Ves? es a lo mejor el 60 o 70%. De hecho, cuando ha habido problemas de, digamos, cierres y boicots al petróleo ruso, como han tenido que desviar las rutas habituales, estoy hablando preguerra, el 70% del petróleo que se hace en West África viene de Rusia, ¿vale? Ahora, posguerra o durante guerra, a través de estos temas, boicots varios y tal, han tenido que desviar petroleros, han tenido que hacer cambalaches en alta mar. Bueno, ya sabe, Aleix perfectamente que nos da minuto resultado en Twitter de estos tejemanejes, ¿no? Pues ha subido un montón y seguramente era de los sitios más caros del mundo para comprar petróleo refinado. Cuando digo petróleo refinado, vuelvo a repetir, diésel, gasolina, etcétera. Era precisamente Ghana, era Abiyán. O sea que era de los sitios más caros del mundo para comprar este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en Senegal sé que había muchos problemas de apagones por corrupción con el petróleo, en plan, ¿sabes? Hay un barco que llega a Senegal con petróleo, pero alguien me paga más, entonces se lo vendo y se queda Senegal a oscuras, ¿vale? ¿Qué pasa? Es que es África, es el Wild África. Entonces, es que es así, es que es así. ¿No? Y claro, tienes que pensar, imagínate, ¿no? Gente del gobierno de Ghana que están acostumbrados a recibir sobres de Moscú, por el tema que nos está explicando Dani, que dependen muchísimo del petróleo ruso. Moscú les propone X cosa, Moscú les envía unos sobres y aunque no lo hagan, tienes que pensar que solo la noticia esta ya es una puñalada al dólar. O sea, ya es un ataque, es una desconfianza, es un argumento más para ir mellando, ¿sabes? Ir desgastando al enemigo. Entonces, aunque no se termina haciendo, porque Ghana tiene un peso pequeñísimo, ¡pum! Ya le han dado una puñaladita al dólar. Y tiene mucho más que ver con todo esto que con el hecho concreto de que Ghana vaya a hacer tal cosa, yo creo. Sí, claro. O sea, es el hecho de que alguien incluso lo haya publicado ya es muchísimo. O sea, ya claro. El hecho de que a alguien se le haya ocurrido la idea, otra cosa es que, volvemos a repetir, que sea factible o que se pueda hacer a medio largo plazo. A corto, sí, pero se darán cuenta que seguramente entre todos los sobres que haya por en medio y todo lo que se quede entre medias, pues eso, les va a salir la broma a un 20% más en metal, eso ¿no? Si no empieza pero a cambiar, eso si no empiezan a cambiar los portaaviones de rumbo. Que es otro claro. No, pero eso no pasará. Bueno, eso yo no creo que pueda pasar. Bueno, uno de los mensajes más claros de la guerra en Siria, la guerra de Ucrania, es que USA no va a poder hacer. Si quiere hacer una cosa de esas, le van a hundir los barcos. O sea, y aparte tiene solo 8 portaaviones ya, o 9 de estos nucleares, ya claro. Se lo puede mirar. Tiene 1 o 2 en el Atlántico, 3 o 4 en el Pacífico, tal. Se le queda así, o sea, como se les desmande, se les revele el rebaño, en muchos sitios no te da. No te da para llevar a los sitios. Está claro que la hegemonía y la posición de poder indiscutible que ha mantenido hasta ahora ya no se puede mantener y seguramente el ejemplo más claro de todo, bueno, creo que hay dos ejemplos muy ilustrativos. Uno que es el continente africano, como vosotros mencionáis, donde en los últimos 10-15 años se han quedado muy atrás, sobre todo China, que ha ganado muchísimo protagonismo, impulsando pues grandes obras civiles de infraestructuras y potenciando pues los ricos depósitos tanto de minerales como de recursos energéticos que tienen muchos de los países ahí implicados, pero también Rusia, pues por ejemplo a través de Rosatom, su gigante nuclear, potenciando acuerdos aquí y allá, a través de la base de la seguridad con Wagner en cabeza, a través por supuesto de la exportación de armamento y de productos de defensa con grandes socios estratégicos como es el caso de Argelia y un poco motivado también por el verse en una posición pues cada vez más simbólica y más residual. En noviembre Joe Biden impulsó un gran foro
entre Estados Unidos y casi 55 líderes africanos para intentar pues, recuperar un poco el tiempo perdido, ¿no? Prometiendo pues, grandes sumas de dinero y volviendo a poner un poco el país en órbita. Aleix, pero eso lo hablamos en el programa de Momentum cuando salió eso y, claro, en ese mismo programa vimos que Joe Biden quería repartir, creo que eran 15.000 millones en comercio bilateral entre esos países, pero China, solo China, en Nigeria, había puesto en marcha un puerto para containers por valor de 1.500 millones solamente en Nigeria. Un puerto que ya estaba, que lo estrenaban ese fin de semana. Sí, correcto. Claro, es lo que dices, van con mucho retraso. Exacto. Y también un poco en línea con lo que nos comentaba antes Dani, de la usura, por ejemplo, de grandes organismos que indirectamente están controlados por Estados Unidos, como es el caso del Banco Mundial. Leía justamente hoy que la exposición a créditos exteriores por parte de China había ya superado en términos absolutos a los del Banco Mundial, sobre todo en países emergentes, tanto de África como de Sudamérica, y por tanto también es muy ilustrativo pues, la diplomacia del yuan, ¿no? que podríamos llegar a vender, que aunque en términos relativos en la escena internacional pues tenga un papel todavía residual, pues se consolida entre aquellas naciones que están menos desarrolladas. Y quizá la otra gran región donde se ha ejemplificado muy bien la pérdida de influencia estadounidense y que contrasta pues, con al final una de las grandes fortalezas intrínsecas del dólar es en la zona de Oriente Medio, y ahí es donde se ve pues, más en riesgo lo que es la ecuación del petrodólar, porque al final el gran referente de esta alianza, que era Arabia Saudí, pues hemos visto cómo ha virado drásticamente, ya no solo de rumbo de Norteamérica, sino que ha puesto plenamente los ojos en China, convirtiéndose además en el principal aliado del reino alauí, y están estrechando muchísimo los lazos. Obviamente, en este caso, no creo que vayamos a ver pues, experimentos como los que nos comentaba Dani que plantea Ghana, que al final sí que pueden llegar a marcar un poco la pauta, pero entre grandes potencias y en grandes volúmenes de transacción, pues parece todavía bastante osado, pero sí que ya están empezando a pues, hablar abiertamente este tipo de países de cambiar como divisa de referencia en las transacciones el dólar por el yuan o por divisas neutras de terceros países que puedan llegar a intermediar, ¿no? Con lo que también eso conlleva en la escena internacional. Y volviendo un poco... Volviendo a la transparencia que compartes, esta compra tan exagerada de oro por parte de bancos centrales debería estar vinculada a algún tipo de preocupación sobre un plan, ¿no? Es una preparación sobre algo. Bueno, claro, algo es decir, en 2022 ha sido explosivo. Como podemos ver, no hay comparables desde 1967, que es el único año en el que podríamos encontrar un comparable. Cuidado, que hablamos de toneladas, es decir, esto igual lo tiene Dani más fresco, pero claro, el precio del oro por aquel entonces era una ínfima fracción del actual. Vaya, que en términos absolutos los volúmenes que se están moviendo hoy por hoy son absolutamente descomunales, ¿no? Casi 1.200 toneladas, sin ir más lejos. Y ahí hay una razón, en la parte esa de finales de los 60, porque pegó ese petardazo, las compras, fue porque, bueno, básicamente hubo un desequilibrio entre que eso marcó el final de Bretton Woods, ¿no? Hubo un desequilibrio entre las distintas divisas, francos, por aquel entonces, también marcos alemanes, etcétera, lo cual hacía extremadamente atractivo porque básicamente lo que hizo Estados Unidos fue devaluar encubiertamente el dólar, ¿vale? Entonces, claro, pues al devaluar encubiertamente el dólar y estar el oro, digamos, pegado encubiertamente o directamente, semidirectamente al dólar, pues el oro salía mucho más barato en divisas franco, divisas alemanas, o sea, marco, etcétera, liras italianas y tal. Y todos los países de Europa se lanzaron a comprar oro como no estuviera mañana, ¿no? Entonces ahí vieron cómo Estados Unidos dijo, uy, cuidado, no puedo devaluar el dólar encubiertamente porque
tengo este respaldo de oro, entonces yo no puedo hacer lo que quiera, no puedo hacer estas políticas de QEs que se ha llevado haciendo desde tal, porque evidentemente tienes un ancla que es ese oro. Y entonces si tú necesitas efectivo para pagar la guerra de Vietnam, por ejemplo, y para montar el Cristo que se montó eso en el 67, 68, 69, pues claro, no puedes, o sea, no tienes margen de maniobra. Entonces eso llevó pues a que pues eso, potencias europeas empezaron a comprar oro. O sea, pues ese es el motivo de esa línea tan alta que hay ahí. Claro. Te preguntan... Son unos 70.000 millones de dólares que han comprado. A precio actual. Más o menos, sí. Hablando de precio, te preguntan por el chat, pregunta Javier Dragón, ¿qué crees que sucede que a pesar de la gran presión compradora de oro, el oro no termina de superar la barrera de los $1.900? Pues un poco lo que comentábamos antes, porque el DXY, el índice dólar, está muy potente, ha estado por encima de 100, lleva ya una temporada importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que entre el dólar y el oro, cuando el dólar está caro y sirve como refugio más potente que el oro ahora mismo, por todas las razones que hemos hablado antes de SP500, Reserva Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mercado prefiere a un dólar alto, ese flujo de dinero se va al dólar y no se va al oro. Claro, esa es la explicación y que además directa. como el petróleo se tiene que comprar en dólares y el petróleo pasó el año pasado de 60 a 130, a 140 llegó a estar y terminó en 100. Claro, eso supone una demanda de dólares gigante porque los países para comprar el mismo petróleo que necesitan todos los años necesitan un 40 o un 50% más de dólares. Claro, así es. Y alguien se los tiene que dar, de algún sitio hay que sacarlos. Entonces, lo que está tramando Rusia y China es, vale, lo que queremos es que cuando haya inflación, la gente no vaya a buscar dólares, porque lo que queremos es que los anglosajones, los occidentales, se coman la inflación. Porque hasta ahora lo que pasaba es que, claro, hay inflación, pero como la gente va a comprar dólares, el pueblo americano no lo sufre tanto. Claro. Lo sufre mucho menos que cualquiera otro de los pueblos que moran por este mundo. Entonces lo que quieren los chinos y los rusos es, no, vamos a conseguir que esto deje de pasar, que las materias primas, que son la base de toda la economía, dejen de comprarse en dólares, porque así, cuando haya un proceso inflacionario, esta gente no tendrá este recurso. Y entonces sufrirán. Y entonces habrá problemas en sus países, golpes de Estado, crisis, gente en las calles quemando cosas, que es lo que quieren conseguir. Somos su enemigo. Exacto. Complementando por mi parte con un par de pequeños apuntes a la respuesta de Dani sobre la pregunta del chat, a tener en cuenta que, por un lado, en 2022 el dólar fue, no voy a decir la divisa que más se revalorizó, pero sí que una de las 5 que más se revalorizó a nivel mundial. De hecho, a duras penas pues tenía casos como el sol peruano, el real brasileño y la excepción del rublo ruso, porque aquí también ya sabemos que hubo una intervención indirecta por parte del Banco Central, pero que de alguna manera también ejemplifica el porqué de esta dificultad, ¿no? A la hora de que el oro haga un outperform respecto a la divisa de referencia. Pero es que cuidado, porque yo personalmente esto creo que es erróneo, y es que tendemos a asociar la correlación del oro únicamente con el dólar, y lo cierto es que tiene paridad con todas las divisas. Y a cierre de 2022 estaba, de hecho, en máximos históricos con respecto a 73 divisas internacionales. Entre ellas la libra. Entre ellas, efectivamente, la libra esterlina, que marcó a primeros de febrero nuevos máximos históricos. ¿Qué quiero decir, por tanto, con esto? Que da la sensación de que cuando hablamos, por ejemplo, en contextos de esta inflación, ¿no? De inflación persistente, que el oro es un buen hedge, pero en cambio vemos que no acaba de tener un buen comportamiento contra el dólar. Bueno, cuidado, fijémonos en el resto de países porque está teniendo retornos absolutamente espectaculares, especialmente cuando hablamos de divisas emergentes, con los datos que también voy a facilitar un poco a continuación. En cualquier caso, me parece muy ilustrativo el movimiento que estamos viendo en los bancos centrales, y aunque obviamente hay que destacar el que hemos visto en 2022, para mí quizá lo más importante es la tendencia de la última década, que además coincide en el timing con lo que comentaba antes Dani. Es decir, en el momento en que las políticas macroeconómicas cambian y justamente aquí empiezan las políticas ultra expansivas, empiezan las compras de oro.
cuanto menos interesante. Y estas compras han recaído mayormente en lo que viene a ser el bloque de países aspirantes, en muchos casos, pues, BRICS, pero también países asociados a, por ejemplo, el Foro Económico de Shanghái y otras referencias emergentes. En el caso particular de 2022, hay un nombre que sobresale por encima del de cualquier otro, que es el de Turquía. Que Claro. puede parecer una tontería, pero es que la lira turca, pues como habréis visto en los gráficos, lleva una depreciación descomunal, sobre todo en los últimos 5 años. De hecho, el país estaba con una inflación próxima al 100% en los datos de enero, aunque ya parece que por fin empieza a minorar un poco. Y las compras de Turquía en 2022, lo cual lo enlazo también con una cosa que nos comentó el martes José, que es que la India de forma recurrente tiene un déficit estructural en su balanza comercial fruto de sus importaciones de oro. En el caso de Turquía ha pasado exactamente igual. Se ha disparado el déficit comercial porque no se les ha ocurrido otra cosa que importar la friolera cifra de 400 toneladas. Es decir, casi una tercera parte de todas las importaciones de oro mundiales han recaído en Turquía en 2020. Durísimo, ¿eh? Pero claro, eso es lo que decimos, están tramando algo, o sea, tú no haces una inversión tan gigantesca y pones en riesgo tu balanza comercial si no hay algo realmente importante detrás. Y ojo que China, enero y febrero, compras netas. O sea, que esto no termina en 2022. Ahora mismo en 2023, enero, febrero, China, compras netas. Que bueno, que sabemos lo opaco que puede llegar a ser China en cuanto a cifras, datos, etcétera. Y ya te están admitiendo que están comprando y siguen comprando. Y son el mayor productor mundial. Y son el mayor productor. Es decir, que todo lo que producen se queda en casa y no solo eso, sino que se van de compras. Exacto. En 2022, concretamente, que yo sepa, 60 toneladas. Aleix, que yo sepa, que igual me equivoco, pero yo creo que Erdogan ya hace tiempo que estaba comprando petróleo iraní pagando en oro. A mí Bueno, eso es un yo rumor francamente que está ahí. no te puedo asegurar algo así, más que nada porque no lo sé. Lo que sí que es muy evidente, como también lo estamos empezando a ver en el caso de Arabia Saudí, es que, claro, que quizá en el caso de Turquía todavía es más extremo, ¿no? Porque al final es un país que, de hecho, durante muchos años intentó pues, entrar en la Unión Europea picando a la puerta de Bruselas y que además es parte de la OTAN. Pero el viraje que ha hecho Erdogan hacia todo el eje euroasiático y, bueno, y hacia Asia Central es clarísimo. Y, de hecho, había un gráfico muy interesante de The Economist que publicaba hace unos días y que de alguna manera salían los viajes oficiales de Erdogan a lo largo de los 10 años que lleva al cargo como presidente del país. Podías ver la deriva política según cómo empezaba a cambiar los tránsitos, ¿no? O sea, ¿hacia dónde iba? Exacto. Los primeros años de sus mandatos. Exacto. Pero era muy interesante porque justamente ilustraba este viraje, ¿no? Como en los primeros años, pues todavía había una mayoría de viajes que se concentraban pues, en lo que es la zona de la ribera mediterránea y el grueso de la Unión Europea. Y en los últimos años, como esos países habían perdido pues, mucho peso relativo y en cambio se había centrado mucho más en el eje euroasiático y en Asia Central. Con lo que también ilustra muy bien pues, hacia dónde empiezan a ir estas nuevas derivas geopolíticas. Y este gráfico, que me parece descomunal, claro, antes estábamos hablando del peso de los bancos centrales. Son cifras importantes, pero es que relacionémoslo con lo que nos comentaba antes Dani, de que India tiene 25.000 toneladas en el país. Es que el grueso del oro no recae ni mucho menos en los bancos centrales. De hecho, es el tercer grupo en cuanto a peso relativo. Pero es que antes tenemos todo lo que viene a ser el bloque de la joyería y lo que vienen a ser los lingotes y las monedas, que en sí mismo pues, te acaparan prácticamente 3/4 partes de las transacciones, ¿no? Y en 2022, pues de nuevo, cifras absolutamente disparadas, del orden de 4.700 toneladas que han cambiado de manos y que, bueno, que se sitúan pues muy a la par del récord histórico de 2011. Vaya, no sé si histórico, pero sí que desde luego referencia indiscutible pues, en lo que es el pasado cercano y que también pues acrecienta un poco esta tendencia que estamos empezando a comentar aquí. Quizá como referencias al margen de países como China o como Turquía, pues otros países, por ejemplo, pertenecientes a la península arábiga,
Véase el caso de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, también de lo que es el eje euroasiático, con repúblicas soviéticas como el Kirguistán, como Uzbekistán, que en el cuarto trimestre de 2022 han estado comprando muchísimo oro y que, de nuevo, nos ejemplifica este distanciamiento, porque además me parece muy curioso cómo en los rankings de compra no aparece ni un solo país occidental. Es que es muy ilustrativo. Aquí no estamos comprando oro. Vaya, las cifras en términos comparativos son residuales y nos decía el otro día Dani que otro de los grandes productores, como es Canadá, es que directamente ha vendido todas sus reservas. Y produce 190 toneladas también Canadá, ¿eh? Y las vende todas fuera. Todo. Estados Unidos, que es un productor también de oro, efectivamente tiene a ver si recuerdo el número de producción de Estados Unidos, pero tiene cositas. También lo vende fuera todo, porque ellos mantienen sus teóricas 8.100 toneladas de oro dentro del país y lo demás va todo a Suiza para ser refinado y para tal. Veo un pequeño punch por debajo con las teóricas 8.000 toneladas. Sí, bueno, por cierto, mira, aprovechando, meto la cuña, porque lo preguntaron por Twitter, creo que era la cuenta de la vieja, ¿no? Sí, era que pregunta número 1, si eso está auditado, y número 2, si se había encontrado oro con, falso, con relleno de tungsteno en bancos centrales y tal. A ver, la primera pregunta... Sí, la primera pregunta, para responderla, lo primero es saber quién es el dueño del oro, porque esto lo comentábamos antes off the record, y hay dos opciones, ¿no? En Estados Unidos, quién es el dueño, o bien es la Fed o bien es el Tesoro. Te lo podéis dejar en comentarios si queréis a ver quién es el dueño. A ver qué os parece. Pero bueno, vamos a la parte de auditoras y luego os doy la respuesta. En la parte auditora, los que hacen ha habido auditorías efectivamente de oro americano, hay mucha leyenda urbana de nadie ha entrado ahí en 50 años y tal. Bueno, la bóveda, no, nadie ha entrado, nadie sabe. Hombre, a ver, han entrado, pero han entrado de aquella manera. Vamos a definirlo así, ¿no? Es decir, hay un inspector del Tesoro, y esto da evidentemente una pista de quién es el dueño, ¿vale? Ha habido la Inspección General del Tesoro, pues ha entrado y hizo, de hecho, entre 1986 y 1993, ha hecho auditorías de oro. Lo que pasa es que los resultados de las auditorías son bastante confusos, por no decir otra cosa. El oro se encuentra en Estados Unidos en 4 sitios. Uno, unos 400 toneladas aproximadamente en Nueva York, en el Banco de Reserva Federal, y luego las otras 800 se encuentran repartidas en dependencias de la US Mint, una de ellas, por ejemplo, Fort Knox, otra West Point y otra Denver, ¿vale? Y ahí más o menos hay pues 3 sitios y la Reserva Federal, o sea, y lo que es el Banco de la Reserva Federal en Nueva York, en los sótanos. Y bueno, pues aparentemente los bancos de la Reserva Federal en Nueva York son inauditables. No sé lo que significa, pero inauditables. ¿Pero y luego, pues, por ley? No, inauditables porque la auditoría no ha sido capaz de hacer. Luego, o de entrar o de sacar unos datos, ¿no? Luego, efectivamente, se entró entre 1986 y 1993 en varias dependencias, se auditaron y hay varias cifras de varias cosas. En teoría, el proceso de auditoría es bastante oscuro porque, en teoría, todo esto hablo las teorías, ¿no? Cuando entras en una de las partes de las salas cerradas, luego en teoría pones un sello, cierras, colocas y no puedes volver a entrar otra vez hasta la siguiente auditoría, porque entonces si no implica que ha habido, pues entras, sacas, meto saco, ¿no? Entonces, claro, aparentemente, pues esas entre medias, entre el 86 y el 93 se abrieron varias, se cerraron otra vez, todo muy shady, ¿no? Todo muy como que aquí pasan cositas, ¿no? Entonces, luego, para darle un poco pensaría que esto es un negocio un poco más serio, que estamos hablando de las reservas de oro del Imperio. El mundo del oro. El mundo del oro. No es muy serio, no. Es más, luego el senador Ron Paul en 2011 pidió que se había que hacer una cosa en serio, que esto de que se autoauditara el Tesoro, pues estaba feo, ¿no? Broma, ¿eh? Me parece un poco de broma, ¿no? Y entonces contrataron a KPMG, ¿no? A KPMG. Qué bueno. Pero que no realmente, no sé qué decirte por eso, ahí está. Claro, ellos, KPMG, dicen,
en el informe dice, no, si nosotros realmente hemos visto los papeles, no han visto el oro, han visto los papeles del Tesoro y les parece coherentes o razonablemente coherente. Con lo cual, realmente no ha habido un tío de verdad de fuera que haya entrado en una bóveda americana en tiempo. Una auditoría de oro significa que de alguna manera tienes que contrastar que esos lingotes que hay ahí son de oro. Y eso no es nada fácil. No. Nada fácil. Por eso ya sabemos que para minoristas mejor moneda que lingote, porque los lingotes pues pueden tener cositas y las monedas pues es mucho más fácil de verificar que con una basculita y un calibre pie de rey. Sí, claro, pero vente a verificar 8.000 toneladas de oro en monedas. No, en monedas no, imposible. No, y además el que hace el peso, ¿sabes? El que hace las pesaditas de tal, cada día se va a casa con un Krugerrand, ¿sabes? No, en este caso en las reservas están en lingotes, no hay monedas, las reservas son todas lingotes, pero claro, cosas tan básicas como decir que la báscula que estamos usando ha sido calibrada tal día, tal no sé qué, no aparecen, o sea, nadie sabe qué básculas han usado, nadie sabe, o sea, las típicas auditorías que uno podría hacer de manera razonable, pues ya os digo, un montón de cosas oscuras. En fin, que auditadas sí, pero de aquella manera y muy de aquella manera. Y abundando, respondiendo a la pregunta que lanzaba antes, el dueño es el Tesoro americano, es decir, el pueblo americano. Pero ojo, tiene truco, porque las reservas de oro figuran en los activos de la Fed. O sea, si vosotros vais al balance de la Fed y veis los activos y los pasivos, hay una cuenta del Tesoro en pasivo de la Fed, ¿vale? Y un activo que es oro, por cierto, valorado en $42,22 por onza. Un precio, como veis, muy real. Uno pensaría que algo tan importante y tan relevante como esto debería estar auditado y medido y demás. Pero uno también pensaría que un país serio no dejaría que su deuda pública subiera a las horrores que está subiendo. Entonces, imagino que la historia que estamos hablando aquí es, en un momento dado decidieron, oye, se nos ha acabado el oro, no dejemos que nadie lo audite porque lo hemos usado para las razones que sean, bueno, y luego tienen que encontrar otra forma de sacar dinero. Yo creo que es hasta incluso ni tan planeado, yo creo que es mucho más sencillo. Yo creo que, a ver, ellos han encontrado que el poder es en la impresora y en el portaaviones, que lo llevamos diciendo toda esta hora. Yo tengo oro, pero el que yo aflore este oro va en contra, porque es kriptonita para el dólar, va en contra de mi propia moneda. ¿Qué hago? No lo afloro. Es que es así de simple, o sea, digo, lo dejo ahí y a correr. Que podría decirse, oye, pero joder, si es que tengo 31,5 trillones o billones españoles de deuda, como comentaba Aleix a principios del episodio, y decía, oye, pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y una cosa súper sencilla, ¿eh? ¿Por qué no valoramos el oro que tenemos a precio de mercado? Porque tenemos valorado a $42,22 la onza. Desde 1934 no lo han tocado. O sea, lo que tiene la Fed en los activos son unos gold certificates que antiguamente eran efectivamente papelitos de vale por, etcétera, 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 pero que ahora mismo son digitales. O sea, unas cifras un ordenador, unos dígitos un ordenador, ¿no? Y sería tan simple como decir, venga, de 42,22, mira, ni siquiera precio de mercado, $1.600. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte, claro, tú creces el activo y te permite reducir, o sea, es decir, que el balance del banco, sabéis, activo, pasivo, tiene que igualar. Entonces, realmente lo que hace es, pues permitir emitir más billetitos en el caso de que lo necesitaran, pero esta vez respaldados, porque claro, se hacen las dos cosas a la vez. Elevo mi apreciación del oro y a la vez puedo generar, pero claro, de manera intuitiva, eso sería como volver otra vez a Bretton Woods, es decir, a que mis dólares nuevos los puedo hacer o los puedo imprimir porque tengo detrás este oro que ha aflorado a este precio. Entonces prefieren dejarlo tranquilito y no tocarlo. Pero esto no es exclusivo del banco, o sea, de la Fed. Esto también ocurre en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que tiene reservas, creo, si no recuerdo mal, en torno a los 2.000 y pico toneladas, el ECB, lo que las tiene valoradas a precio de 1999, precio 2000, a 200 y poco euros el... Es decir, en este caso, como referencia la constitución del euro como moneda de curso legal, exactamente, ¿no? Exactamente. La tiene referida a eso, 200 poco. Pueden hacer exactamente el multiplican por 8 y ya pues tienen, pues eso, la deuda, digamos, de estatales, etcétera, 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 pues puede ser reducida. ¿El tema cuál es? Pues que claro, que en ese mismo instante
todo el oro en el mundo, pues claro, me pega un petardazo del carajo. Y realmente, intuitivamente, lo que ese movimiento da, o sea, sugiere es que hay una relación clara entre oro y papelitos verdes y dólares, cosa que hemos dicho que es la kriptonita de Estados Unidos, que no podría hacer absolutamente nada, tendría que tener las manos totalmente atadas, porque en la siguiente tanda de crear papelitos, el mercado les demandaría, vale, sí, pues revalúa el oro. Y entonces, claro, eso no mola nada. Entonces prefieren no abrir ese melón y dejarlo ahí, a pesar de que la deuda se vaya a la luna, ¿no? Exacto. Y indirectamente vemos, con lo que veíamos antes, que en cierto modo el mercado reacciona de esta misma manera. Es decir, desde el momento en que hay más impresión de papelitos, más se pone en valor el activo físico, que en este caso es el oro, ¿no? Claro, luego hay otra cuestión que también creo que es muy interesante a comentar, y es pues justamente lo que mencionábamos ahora, ¿no? Esta hegemonía ha derivado que en muchos casos la propia fortaleza del dólar es en sí misma un lastre para el desarrollo de muchísimas naciones subdesarrolladas, ¿no? Y sobre todo de países emergentes que en los últimos 10-15 años, si bien en términos de divisa interna pues han constatado un avance y una mejora importante en todos sus registros económicos, cuando luego esto se plasma en términos comparables en la escena internacional, es que en muchos casos están directamente en contracción por la propia fortaleza del dólar, y porque el grueso de su deuda de referencia está referenciada pues, en las emisiones internacionales pues, con el dólar como referencia, ¿no? Y esto pues, lo hemos visto en multitud de casos, empezando pues, por naciones latinoamericanas, pero también, por ejemplo, en otras del sureste asiático, como por ejemplo Sri Lanka, que hizo un default hace unos meses fruto de la crisis energética, y también es verdad que en este caso de una serie de negligencias internas, como es lo famoso que hicieron de prohibir los fertilizantes. Efectivamente, demás, ¿no? De querer apostar por una agricultura pues mucho más a priori sostenible y natural, etcétera, etcétera. Pero es muy ilustrativo ver cómo son muchos de estos países que, más en algunos casos, coincide con estar sujetos a regímenes de sanciones internacionales. Veas el caso, como podemos ver aquí, de Venezuela, pues también el caso de Líbano, que está viviendo una crisis interna descomunal, con la divisa pues absolutamente hundida en la miseria, con un corralito de facto que impide a los ciudadanos pues acceder a sus ahorros, porque, vaya, estos son nulos respecto al valor actual de la divisa, la propia Bielorrusia, que también está pues, bajo un régimen de sanciones internacionales. Y es interesante constatar cómo muchos de estos países son los que, pues también en relación a sus respectivos PIBs, están incrementando de forma muy sustancial sus reservas de oro con respecto al PIB, ¿no? Y quizá lo más interesante, y ya no es que lo estén incrementando, sino que estas reservas ya no recaen en las bóvedas de la Suiza, la Londres o la Nueva York de turno, como teníamos hasta ahora, entre otras cosas porque han constatado cómo, pues en un momento dado, se rompe el trato de favor o se rompen las alianzas preestablecidas y directamente pues, te requisan, te confiscan todos tus activos y literalmente te quedas en pañales. Venezuela, de hecho, lo ha vivido de forma muy clara y tiene una parte sustancial de sus reservas de oro atrapadas ahí, ¿no? Y en su momento también lo vivió Irak, por ejemplo, con la invasión estadounidense, que de hecho... A Libia le robamos 1.000 toneladas de oro, ¿eh? El caso de Libia también es dantesco. Libia tenía el PIB, tenía un porcentaje en reservas del PIB gigantesco, tenía 1.000 toneladas de oro, y su PIB son 75.000 millones anuales. Imagínate. En 2010. Era brutal la cantidad de oro que tenían, y bueno, pues eso lo saquearon. Es que Gaddafi quería instalar una moneda africana basada en oro. Correcto. Era su plan. En fin. Correcto. Y bueno, y cuando antes también nos comentaba Dani el tema de la no auditoría del oro, yo me pregunto cuánto de lo que tienen en las bóvedas pues es realmente suyo y cuánto es requisado ya pues a efectos prácticos expropiado de otras naciones, ¿no? Pero entonces, Ciprés, si uno de los argumentos que estamos escribiendo es que los americanos ya no tienen la capacidad para ejercer ese poder y mandar los portaaviones a pasear,
de Gaddafi no hace tanto tiempo. O sea, esto es antes de ayer, como quien dice. Pero es que han cambiado muchas cosas, en muy pocos años, Sí, Es sí, decir, claro. piensa que el Caliber, por ejemplo, el Caliber ruso, por ejemplo, es un cambio sustancial. Los desarrollos la defensa antiaérea. O sea, el problema, Wayne, es que si ahora intentan hacer un Gaddafi, nada le gustaría más a Putin que hacerle llegar a quien sea manpads antiaéreos, misiles antibarco. Los chinos también tienen y también se los harían llegar y les crearían O sea, lo mismo que le está haciendo Rusia a Estados Unidos a Rusia en Ucrania, los chinos y los rusos le harían a Estados Unidos allá donde va. De hecho, yo llegaba a la conclusión que se largaron de Afganistán cagando leches porque sabían que si no lo hacían, los rusos y los chinos iban a armar a los talibanes hasta los dientes y les iban a masacrar en Afganistán. Porque ya tenía en mente lo de Ucrania. Eso fue muy raro lo que pasó en Afganistán. El tema de ese ya cambia mucho. En 2010 Rusia no estaba en situación, nadie estaba en situación de hacer lo que están haciendo ahora. Han trabajado mucho chinos y rusos bueno, y otros países, para salirse de ese poder brutal. Tú en 2010, si Estados Unidos saca del SWIFT a Rusia, colapsa el país. Sí, los hunden. Los Nos hunden. hunden la miseria. De hecho, ya en 2014 hubo una prueba de fuego muy interesante con la anexión de Crimea, porque se aplicaron a Rusia pues, del orden de 350 sanciones internacionales. Para que nos hagamos una idea, hoy Rusia pues, sostiene sobre sus hombros más de 11.000 sanciones internacionales y no solo es el Si país más son 11.000, sancionado. es distintas legislaciones. No, Sí, sí, hoy sí, sí. prohibimos el queso, hoy prohibimos lo que sea. O bueno, por ejemplo, 11.000 los distintas. 600 miembros de la Duma, pues son 600 sanciones, ¿no? Pero aún así, pues es muy ilustrativo porque la cifra es superior a la suma del resto de países sancionados del mundo, donde pues destacan sobre todo Irán, Venezuela y Corea del Norte. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que incluso bajo este régimen brutal de sanciones, sobre todo por parte de Europa y de Estados Unidos, pues el otro día salía la última actualización del Fondo Monetario Internacional con respecto a las previsiones del PIB de Rusia para 2022 y la contracción era inferior al 2%, cuando en un primer momento pues, se hablaba de contracciones de doble dígito, que luego se rebajaban al 8, al 7, al 6, al 5% y así gradualmente, ¿no? Claro, en 2014, con un régimen de sanciones infinitamente inferior y pudiendo operar de forma mucho más amplia y diáfana, vaya, con todos sus recursos, la contracción que vivió Rusia por la anexión de Crimea fue superior a la que va a vivir este año en 2022. Exacto. Entonces, esto es... No estaban tan preparados. Claro. Creo que este dato que te da Lesh define perfectamente la situación. Es decir, antes de este 2020-2021, Estados Unidos podía enviar a la ruina a cualquier país del planeta con 2 acciones, realmente. Y ahora ya no. También es verdad, y esto es algo que hay que decir, porque el caso de Rusia es muy particular, es decir, hay muy pocos países del mundo que tengan una menor deuda pública que la que tiene Rusia. Claro. Es decir, en cuanto a disciplina fiscal, aunque nos pueda parecer una anomalía, son un referente absoluto y además buena parte de esta deuda exterior no la tienen siquiera referenciada en dólares y eso se suma aparte a las reservas foráneas que al menos hasta ahora tenían. Además tiene unas reservas de oro demenciales. Sí, sí. Porque ellos se han estado preparando para esto. Las reservas de oro rusas deben equivaler a como mínimo 200.000 millones de dólares. Sí, por ahí anda. Es una barbaridad. Es decir, no, pero el tema es que, a ver, Rusia está muy saneada, pero el tema es que Pakistán, si fuese en los años 90, habría saltado el gobierno y tendrían ya una situación catastrófica, pero cualquier país que se vea en la situación de Afganistán, aparecerán en su puerta los rusos y los chinos y dirán, mira, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, y trampearán la situación un poco. No, pero es que este gráfico es muy ilustrativo porque se podrían trazar las alianzas comerciales de todos y cada uno de ellos y entenderíamos un poco lo que comenta Ciprés. Es decir, el caso de Pakistán, pues, o el propio Kirguistán, vaya, es muy claro por estar en el eje de Asia Central, pero es que en Turquía, sin ir más lejos, se ha convertido en el segundo socio comercial, en el tercero, perdón, de Rusia, solo por detrás de China y de India, con un viraje clarísimo hacia Oriente, impulsando por reactores nucleares de la mano de Rosatom. El caso de Bielorrusia ni lo comento porque ya es básicamente pues el apéndice de Rusia. El caso de Líbano, donde pues,
se abastecen mayormente de cereales y productos de primera necesidad procedentes de Rusia, y el crédito exterior lo reciben mayormente de China. En el caso de Bolivia, el grueso de los recursos minerales, ¿dónde van? Pues a las plantas de procesamiento de China. En el caso de Kazajistán, exactamente lo mismo, como potencia exportadora de harinas, por ejemplo. Quiero decir que al final, todos estos países que han ido amasando oro, pues también tienen una relación comercial muy clara con lo que son, pues, los nuevos países. Es que si lo piensas, Ale, la situación es complicada para Estados Unidos, porque, claro, Líbano, por ejemplo, Rusia le puede llevar petróleo y grano para que la gente viva, y China los manufacturados que hagan falta a precio módico. Sí, correcto. Eso no quita que el país esté en la más absoluta ruina. Sí. Pero, pues efectivamente tiene esta válvula de escape. Exacto. Que antes no había, antes no la tenías. Sí. Y bueno, a continuación he querido poner una curiosidad, ya para ir terminando, que me ha parecido muy interesante. Y es esta cuestión, que aquí seguro que también Dani nos puede dar su opinión. Hace unas semanas, Newmont, que es una de las grandes mineras a nivel mundial, estadounidense, Newmont, lanzó una OPA sobre uno de sus principales competidores, que es Newcrest, que cotiza en Australia. Como podéis ver, aquí se recopilan las mayores transacciones comerciales, las mayores OPAs que se han realizado a lo largo de la historia con el oro como eje central, y llegaron a ofrecer 17.000 millones de dólares por la compañía, que al final es una cifra importante, y más es dinero, sí. Sí, que quiero decir, esto no es el sector tecnológico donde el dinero pues sale de debajo de las piedras, pero que son cifras muy importantes. Pues bien, había una gran expectación, más en vista de la buena marcha del metal en los últimos meses y años, y de hecho esta misma semana pues ha salido la contestación de Newcrest, de los australianos, que diciéndolo así en buenos términos, pues los han mandado a paseo y les han venido a decir que el valor intrínseco de la compañía es infinitamente superior, y que, sobre todo, muy importante, las perspectivas futuras de la cotización del oro pues están en un momento difícilmente mejorables, ¿no? Vaya, que lo que tenía que ser una de las grandes operaciones de consolidación sectorial, porque al final también tengamos en cuenta una cosa. Está muy bien hablar de la fortaleza del oro como metal, pero cuando esta fortaleza la queremos trasladar a las compañías mineras, y esto Dani lo sabe mejor que nadie, hay una descorrelación muy evidente. ¿Por qué? Porque aquí influyen pues costes asociados a la inflación, costes asociados al personal, a los costes operativos de extracción, a la logística, etcétera. Entonces, muchas mineras, sobre todo lo que vienen a ser las junior, cotizan con importantes descuentos si tenemos en cuenta el precio de referencia del oro como tal, ¿no? Entonces, este tipo de consolidación se consideraba, en cierto modo, necesaria para optimizar también el sector y, por tanto, las operaciones, pero parece ser que no va a ser así. Y, en fin, creo que también es un buen indicador adelantado de por dónde pueden ir los tiros. ¿Qué opináis? A ver, a mí me parece que Newcrest, el vendedor aquí no es el momento. O sea, todo el mundo ve que hay un futuro próspero para el oro, como mínimo. Es que a los niveles que están, y solo con que se modere un poco el precio del petróleo, las minas van a ser muy rentables. Entonces, por ese sentido no tiene mucha lógica que quieras vender ahora. Al contrario, lo que me quieran es comprar. No sé, a mí me parece que toda la parte de la minería de oro, el problema que tienen es que no encuentran más oro. O sea, hay carestía de... No sé si Dani está ahí aún. Sí, hombre, que sí estoy muy atento. Muy atento. Lo que pasa es que no he intervenido porque la verdad es que lo que ha explicado Aleix es tal cual, vamos, o sea, es que no he tenido que apuntar absolutamente nada, porque todo el análisis que ha hecho de las mineras de oro, las minusvaloraciones, las junior por los suelos y esta oportunidad de mercado, claro, cotizar por debajo de lo que podría ser sus números,
en cuanto a ingresos, etcétera, 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 y tener cash y tener ganas de salir y tal, y que luego, pues claro, Newcrest les ha dicho que Nanay, es que lo ha explicado perfectamente Aleix, ¿no? Es que no, ¿qué voy a decir? Nada, muy bien explicado, Aleix. Sobre esto que comentaba Ciprés, seguramente recordaréis todos, y de hecho Dani hizo un fantástico vídeo exprofeso sobre esa cuestión, que hace también unos meses pues salió a la palestra una serie de informes que apuntaban a que, en fin, que un país africano había descubierto unas reservas equivalentes, vaya, algo absolutamente astronómico y que dejaba en absoluta evidencia pues el resto de países del mundo, y que todo ello pues hacía un poco peligrar el propio precio, ¿no? Desde el momento en que pudiese añadirse pues una gran capacidad de oferta en el mercado, pero da la sensación desde que salió aquello, que ya partíamos de la premisa de que eran datos muy sujetos a escrutinio, y el propio Dani pues se encargó de hacer comparativas y, en fin, y ejemplificar que aquello tenía pues muy poco de realista, pero yo al menos no he vuelto a saber nada. Y eso significa que no hay nada. O sea, es que, claro, esto es como todo, ¿no? O sea, siempre recurrentemente hay 3 temas que siempre salen, que es alguna mina escondida, por ejemplo, en este caso es Uganda, ¿no? Que unas cifras absolutamente Sí. irrealizables. Habíamos hablado... Era en Uganda. Era Uganda. Sí. Que, por Era ejemplo, tremendo. el año que más se había minado oro en la historia, en el mundo, fue pues 1974, Sudáfrica, 1.000 toneladas, ¿vale? Bueno, pues esto, yo qué sé, duplicaba o triplicaba en los picos, y te daba un sostenido de más de 1.000 toneladas los próximos 20 años. Bueno, eso no claro, es que no tenía ningún tipo de sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? Eso de primera. Luego hay otro que también les encanta sacar de vez en cuando a la prensa, el meteorito, señor. El mítico meteorito de oro. Esto se ha hablado, sí, que cada vez que el precio del oro empieza a estar en un sitio que no les gusta, viene un meteorito que tiene tantas toneladas de oro que bajaría. O sea, que esa es otra. Y luego a el los tercero, 2000, cuando el oro se acerca a 2000, suele aparecer el meteorito. Y luego el tercero, que también aparece recurrentemente como el Guadiana, es el tren de los nazis. O sea, siempre hay un tren de los nazis que está guardado en algún sitio, enterrado, escondido en una mina, tal, en los que Alpes. Ya hay un montón, exactamente, en los Alpes, en Hungría, ahí en algunas selvas de tal, que siempre ya un grupo de expertos historiadores y tal, y cazatesoros lo tienen localizado, pero que nunca termina de salir. O sea, no sé si lo tienes, si está en la mina o está enterrado ahí, vete y sácalo. Pues parece que no es tan fácil. Sí, señor. Voy a contestar a Ana Cheque, que dices que el oro va a mejorar porque va a bajar el petróleo. Leo la pregunta, espera. Sí. Nacheque pregunta, dices que el oro va a mejorar porque va a bajar el petróleo. Si el petróleo y el diésel se van a disparar, decídete, Ciprés. Claro, no, yo no he dicho que va a mejorar el oro por eso. Digo que el margen de las mineras de oro, si a poco que baje el petróleo, el margen de mineras va a mejorar mucho. Justamente que un petróleo esté muy elevado, lo que va a provocar a la larga es que el petróleo suba. ¿Por qué? Porque si las mineras no tienen margen, si sube el petróleo y el oro no sube, habrá mineras que dejarán de trabajar, lo cual va a retirar más oferta del mercado, lo cual acabará por provocar una subida del oro. Entonces, o la alternativa es que si sube el petróleo, el oro pues vaya subiendo en contraposición al aumento de costes para las mineras. Sí, la verdad que están en una situación de win-win, porque ya hemos visto que al final el petróleo pues es la piedra angular del crecimiento y del comercio mundial. De hecho, cuando hablamos de materias primas y energía, el petróleo por sí mismo, en una cesta en la que podríamos encontrar 30 o 40 componentes, acapara por sí solo el 40% del mercado mundial. Y ahí aparte tendríamos, pues, por ejemplo, el carbón, el gas natural, todas las materias agrícolas, todos los metales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cualquier incremento del petróleo, como de hecho hemos visto a lo largo de 2022, conlleva asociado un incremento de la inflación, tanto por el impacto directo como el indirecto, a través de derivados como el gasoil, que a su vez repercute pues, en la agricultura, que a su vez pues, repercute en industrias energéticamente intensivas, como por ejemplo la química o el vidrio, y por tanto, en un contexto inflacionario, ya sabemos que el oro es un buen hedge y actúa como un buen activo defensivo. Por tanto, están realmente en una situación muy favorable y de hecho, el consenso de directivos de la industria que les citó pues, a primeros de año la revista Barron's apuntaban a que en general se sorprenderían si a finales de 2023 pues no
no estuviese cotizando pues cerca de los $2.000 la onza como referencia, ¿no? Así Estamos es. hablando de consensos relativamente conservadores, y esto me va muy bien para enlazarlo con mi última diapositiva, que también va un poco en consonancia con lo que nos comentaron en la primera pregunta, que es la revalorización del oro pues, en distintos términos en los ejes históricos, ¿no? Veamos, por ejemplo, el yen japonés, que en sí mismo pues, también está viviendo tiempos un tanto tumultuosos. Un tanto, sí. El No banco, es su mejor momento, ¿eh? la verdad que no. Depreciándose, el Banco Central pues intentando hacer equilibrios para que no se les vaya la situación de madre, un poco en relación con lo que decíamos antes, que claro, como tienen una deuda pública tan descomunal, cualquier pequeño incremento de los tipos de interés pues puede tener un impacto asociado muy importante, ¿no? Y hay muchas divisas, sobre todo aquellas que tienen una mayor correlación con la deuda pública, como también hemos comentado antes, el caso de la libra esterlina británica, así como la gran mayoría de naciones emergentes que se encuentran con la paridad en el oro, cotizando en máximos históricos. Y si hablamos de las otras dos grandes referencias, por un lado el euro y en segundo lugar Estados Unidos, en los gráficos ajustados a la inflación, pues podemos ver que se encuentran en zonas de prácticamente máximos históricos. Así es. Sí, sí. Es. ¿Cómo lo ves, Dani? Eso. Preocupante. Pues sí, la verdad. Pues sí. Veremos, es lo que comentábamos antes, ¿no? Hay que ver cómo resiste el dólar a todos estos embates, ¿no? Y cómo son capaces de, más que el dólar, también resistir el resto de los países, las divisas marcadas en oro. Y ver lo que va a ocurrir. Es muy complicado decir ahora o intentar pronosticar algo para el futuro, ¿no? Estamos en momentos, la verdad, muy dinámicos y que, bueno, pues puede pasar un poco de todo. Yo creo que la espita, si salta de verdad, vendrá de Arabia Saudí. Será el momento clave. Curioso. Yo creo que el momento clave será Arabia Saudí. Con O sea, pase lo que pase, es el también que... hemos comentado siempre esto. Sí, señor. Yo creo que va a ser el que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro. Es decir, el que incline la balanza hacia un sistema materias primas, BRICS, New Development Bank Hombre, a ver, Dani. tal, o hacia el otro lado. O se han vuelto completamente locos los Bin Salman y el resto de la familia, o está claro que van a apostar por el bando de China, porque, a ver, es que nuestro bando es el bando ESG antipetróleo y el negocio de Arabia Saudí Es el es el petróleo. petróleo. No, pero no solo eso, por lo que me habéis estado comentando aquí, por lo que siempre nos trae Ciprés en la actualidad de los domingos, lo que veo es que está habiendo muchos más movimientos por el lado de la nueva divisa que por Occidente. O sea, Occidente parece que está a verlas venir, no solo ya por el ESG, sino que qué medidas están tomando para no perder esta hegemonía. Es que, claro, es que Occidente está muy atrapado con gente bastante incompetente al mando. Es que, claro, has de pensar que no es lo mismo gente que llevan 20 años trabajando en una dirección, porque ya has visto, el caso ruso, las finanzas rusas no eran estas que tienen ahora, ¿eh? Eso les ha llevado una década, bien, ponerlas donde están, para estar a punto para este ataque. O China. China lleva igual 20 años invirtiendo en África poco a poco. Y nosotros pues estamos muy a verlas venir y con una gente que está muy lejos del nivel más alto que tiene Europa en cuanto a dirigentes. O sea, sí, yo un poco lo que comenta ahora al final Ciprés. Creo que más que Occidente hay que discernir con sobre todo Europa por una cuestión muy sencilla. Y es que cuando hablamos de Occidente, pues también incluimos a países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, y todos ellos son ricos en recursos naturales. Entonces, sí. Estamos empezando a ver que justamente pues, presente y futuro va cada vez más hacia aquí y se pone cada vez más en valor pues, a naciones que tienen economías pujantes extractivas que también les permiten transicionar pues, hacia las nuevas dinámicas y tendencias. Eso ejemplifica, por ejemplo, el buen comportamiento del real brasileño a lo largo de 2022, porque al final Por ejemplo, registró un superávit en su balanza comercial descomunal,
toda vez que estuvo exportando pues desde soja, pasando por café, pasando por mineral de hierro, pasando por hidrocarburos, etcétera. En cambio, Europa, pues históricamente ha sido una nación, una región, muy dependiente del exterior energéticamente hablando, y si bien es verdad pues que está en su particular carrera por intentar independizarse de la mano de las fuentes renovables, pues todavía hay una dependencia pues clamorosa con... Podrías decir intentando independizarse o pegándose un tiro en el pie, una de dos. Bueno, sí, a ver, yo personalmente soy moderadamente optimista, es decir, por ejemplo, lo vemos en... Vaya, tú vives en Reino Unido y el recurso eólico que tiene el país es muy importante. Y cuando sopla el viento, 27%, sí, claro, 27%. es una absoluta burrada. Yo no creo que esto sea una apuesta errónea. El Mar del Norte pues tiene un recurso eólico muy importante, pero sí que es verdad... Pero veamos. La cantidad de energía y de recursos necesaria para montar esos molinillos, la cantidad de energía que traen, sí es cierto que Inglaterra tiene un 27% de energía que viene desde el eólico, pero si estuviéramos en una guerra comercial sanguinaria y esas libras no valieran nada porque no tienen ningún recurso que extraer, ¿cómo demonios van a comprar el aluminio o de lo que demonios estén hechos los molinillos? Correcto. Por eso enfatizaba un poco antes el tema de los recursos, efectivamente. Claro, es que, a ver, las energías renovables es obvio que hay que apostar por ellas, ¿vale? O sea, eso no se discute, no creo que eso discuta nadie. ¿Qué hace aquí? ¿Qué este ojo qué hace aquí? No, le he querido poner como el oro del nuevo un ojo aquí, ¿eh? Ahí sí que la pirámide y tal, conspiración, Aleix, Hostia, conspiración, símbolos masones aquí, no me pongas bueno, aquí conspiración estas aquí. simbologías, ¿eh? Madre del amor hermoso. Desmonetizados, ya está. Ya estamos desmonetizados. Quiero decir, ¿por qué no están apostando como locos por la nuclear? ¿Por qué están poniendo todas sus... Que nos han echado. Que nos han echado de Mali, que no tenemos acceso al uranio, tío. Que estamos muy mal. Bueno, O sea, algo de uranio habrá, quiero decir. Sí, aquí en Extremadura, ¿no? En Extremadura tenemos un montón, pero ha habido Estados Unidos y Canadá... Un momento, Estados Unidos y Canadá no tienen uranio a mansalva. No tienen tanto como Kazajstán, ¿vale? Pero aparte, la capacidad de refino es rusa, pero es que la capacidad de refino de tal es rusa, que tiene el 60%, 70 y pico, ¿no? Entonces, ya puedes tener uranio, pero tú dirás. ¿No podríamos haber gastado el tiempo y el esfuerzo de montar molinillos en montar capacidad refinadora de uranio? Esta es la pregunta para... Sin duda. Sí. También te digo que Reino Unido tiene proyectos nucleares en curso desde hace décadas y arrastran retrasos y sobrecostes absolutamente descomunales. Misma situación que se da en Francia, por ejemplo, y obviamente este tipo de cuestiones no ayudan a defender pues los argumentos en pro de la energía nuclear, que yo personalmente siempre he defendido, ¿eh? No me malinterpretes, pero sí que es verdad que nos estamos encontrando en que el afán por desconectarnos o mejor dicho, por reconectarnos a determinadas tecnologías, no nos están costando especialmente caras cuando vemos que otras naciones, como sobre todo en este caso son China y Rusia, pues tienen metodologías en materia nuclear pues mucho más eficientes y que de hecho pues Rosatom acapara en torno a 2/3 partes del pipeline nuclear mundial con tecnología propia, y cuando vemos pues que China tiene en torno a un centenar de reactores con intención de construir en las próximas décadas, ¿no? Cantidades monstruosas. Que piensa que los rusos han robado la mayor central nuclear de Europa, en Ucrania. Efectivamente. Eso dice, no, eso ya va a la saca, eso ya se lo quedan. Esto de la Unión Soviética, venga, para la saca. Y vale una fortuna, o sea, imagínate el precio que le podríamos poner a la central nuclear de Zaporilla. Sí, claro. Sí. Para que nos hagamos una idea, esa central tiene los mismos reactores que hay en toda España funcionando. Y es una sola central nuclear, es algo monstruoso. Pero bueno, ¿Soviético? ¿Soviet style? Sí, es soviético, pero... Sí, es espectacular. Hablamos de más de 5.000 gigavatios asociados a la central nuclear. Claro, porque eso se hizo para dar electricidad a Azovstal y a toda la industria del acero que se monta ahí, claro, ¿verdad? En plan soviético, a lo grande. Total, que no es tan fácil. O sea, el tema con la energía es ser racionales. O sea, hay que tener de todo un poco.
Hombre, España, obviamente, pues tendrá que tirar más por el sol, porque tienes un desierto, medio O país maremotriz, desértico al sur, o las que, horas de sol de toda Europa, sí, claro, no sí, sale una nube en todo el día, pues lo normal sería que ahí vale. Pero dentro de esos matices, pues un poco de todo y dejarte de tonterías ideológicas extremas, porque al final es una cosa muy seria, muy peligrosa, y Hubo que te hace deja muy nada, expuesto. cerca de donde vivo, hubo hace nada manifestaciones y conferencias en la calle sobre la gente de Just Stop Oil, que son simplemente fanáticos religiosos que buscan el fin del Sí, mundo. sí, Es sí. una cosa fascinante. Es maravilloso. Recomiendo buscar en Google, a todos los que nos estén escuchando, a esas 100 personas que nos están escuchando hoy, en vez de dedicarse a ver el fútbol, aunque el furbito, han decidido educarse en cómo Occidente va a caer, el declino de Occidente. A ver, oye, que aún podemos hacer aquí una remodelación de la Sí, hombre, cúpula sí. y Mira, reaccionar, ¿eh? yo, Pero yo, ahora, tal como vamos Yo mal. creo que vamos tarde, ¿eh? O sea, señor Cifré, Yo yo te iba a creo que decir se yo, nos que ha yo vamos también pasado el lo tarde. arroz ya, Se nos ha pasado Se nos ha pasado el arroz ya, Yo porque también lo pienso, pero soy optimista. Pero Muy bien, concuerdo muy en bien. que vamos tarde y soy optimista, entre otras cuestiones. Mira, os pongo un ejemplo práctico. Hace cosa de 8 meses tuve la ocasión de asistir a una conferencia en Madrid en la que el ponente pues, era un catedrático en economía aplicada de la London School of Economics, que es Nicholas Barr. Os lo recomiendo, es una figura muy, muy interesante y que sobre todo se centra pues, en las ineficiencias económicas de los estados, ¿no? Y yo le pregunté pues, un poco en el caso particular de Reino Unido, pero también extrapolable al resto de Europa, por los elevados niveles de endeudamiento y hasta qué punto pues, es una situación irreversible y pues hemos entrado en una espiral que nos condena pues, a retroalimentar esta espiral de deuda con elevados intereses y en definitiva pues, a la pérdida gradual de competitividad y demás. Y él me ponía el ejemplo pues, de la Segunda Guerra Mundial sobre cómo salieron la práctica totalidad de las naciones europeas con niveles de deuda sobre el PIB muy superiores a los actuales, del orden del 150, 200 y hasta 300%, como por ejemplo Reino Unido, y cómo aún así, y ojo, teniendo en cuenta que había intereses asociados más elevados que los actuales, y cómo aún así pues las naciones fueron capaces de salir adelante. También es verdad, y todo hay que decirlo, que el ritmo de crecimiento y el boom económico de por aquel entonces permitía soñar con un pago de la deuda, toda vez que pues, un país podía crecerte a un ritmo del 10% anualizado durante una década, ¿no? Como pasó con muchas naciones Claro, y europeas. había una natalidad muy alta. Exacto. Entonces sí que es verdad Y que... luego tenías a De Gaulle y a Churchill y ahora tenemos a Biden y Jean-Pierre, ¿no? O Pero sea, es claro, que hay unas No, es que claro, diferencias es que importantes, ¿eh? Es que claro, ahí Sí, hay mucho que sí. hablar. Estoy Es de que, claro, acuerdo. tú miras, yo no conozco, seguro, sé que De Gaulle hizo un montón de proyectos nacionales, pero me llama mucha atención Avilés. O sea, tú ves lo que se hizo en en el Avilés. evento, dices. No, no, Bueno, Avilés, la la industria. construcción Sí, de sí, Avilés. Cómo hay un tío que dice, a ver, aquí tenemos unas minas de carbón, sí. La verdad que aquí es impresionante. podemos producir acero, necesitamos una central eléctrica, no sé cuántos. El puerto, cómo se montó todo Sí. para contra una eficiencia altísima para lo que es España, que joder, tenemos carbón, tenemos una mierda y mal puesto, tenemos poco, en fin, todo nos cuesta mucho, pero bueno, se hizo un buen trabajo ahí y te pones ahora, ¿qué tipo de proyectos de este calado se podrían hacer en la España de hoy para dar un crecimiento mañana equiparable a lo que se vio en los 70, 60, 80? Es que no lo hay, porque ya estamos construidos, ya estamos acabados. Un país que ya está hecho, o sea, ya lo tiene todo hecho. Sí, Somos rentistas. sí, estoy de acuerdo. Es Lo verdad. único que por ahora tenemos, que por decirlo así es nuestra ventaja competitiva, es que realmente, tecnológicamente y en capital humano, todavía estamos a la cabeza. La pregunta es si seremos capaces de... No sé, tendremos que ir a Pekín, a darnos una vuelta por Pekín para confirmar eso. No sé si estamos Mira, tan a la si tú vas al cabeza. Silicon Valley chino y tú vas a toda la innovación y todo lo que se crea en el Silicon Valley americano o en los centros de innovación europeos, no hay color. Ya te digo yo, Sí. tecnológicamente no hay color. Es así. O sea, la inteligencia artificial, todo lo que sea código, todo lo que sean estas empresas de diseño y demás, les queda mucho. Simplemente porque su modelo productivo, el modelo que tienen de app, ¿cómo se llama? ¿No? Está el bottom-up y el up-to-bottom, ¿no? El Sí, control correcto. férreo no permite que esa innovación Claro, sea es que tan esa es la potente. parte
la parte positiva, es lo que mala de todavía nos este queda. tipo de régimen, de regímenes. Que es que, Es lo claro, que la gente todavía nos valiosa queda. se larga. En cuanto puede, expira. No, no solo que se Porque, largue, sino que la innovación. No recuerdo ahora mismo el nombre de la ciudad china, que es la que se considera el Silicon Valley, y no es lo mismo. No es lo mismo. Ostras. ¿Sabes cuál digo, verdad? ¿No es Shenzhen? Puede ser Shenzhen, sí. Shenzhen, pero Shenzhen es que es un... Bueno, Ahí es Shenzhen donde hacen sí. las pandas ciprés, los pandas de plata y de oro en Shenzhen, el Shenzhen Mint. Sí, es uno de los centros, no sé si tecnológicos, pero desde luego uno de los centros industriales más Económicos e importantes de China. industriales seguro. Yo no Totalmente, es sé. brutal el No sé. conglomerado que hay ahí. Claro, pero estás fabricando cosas, no ideas, que es a lo que voy. Eso es todavía Sí, lo que... sí. Pero el número de patentes que saca China cada año es muy superior a la que saca todo Occidente. Eso yo te Sí. digo, tenemos unas rentas, no digo que no. Y tenemos la ventaja de que ese tipo de regímenes son muy abrasivos, ¿no? Y si puedes te piras, porque, oye, a ver, al final digo una mala frase sobre Chi y acabo en un campo de concentración. Me voy a América, a California a vivir ¿sabes? Con el mojito. Pero mira, Pero, claro, eso aquí cuenta mucho, ¿eh? dice Francisco Castro un poco la idea, compartiendo la idea tuya y la mía a la vez. Todos los chinos de Valía están trabajando en Occidente. Hombre, Claro, todos no, pero Claro, muchos. claro. los que Sí, pueden, sí. los que Concuerdo. pueden, Concuerdo. los que pueden. Bueno, Entonces tenemos esa dicho ventaja, esto, pero, hostia, al final ahí habrá que dar de comer a la gente, ¿sabes? Está muy Hombre, bien, sin duda. pero claro, es que por detrás los rusos y los chinos nos están cortando, ¿sabes? Nos Es están que haciendo, el consumo está en los BRICS, o sea, solo por población y por edad. O sea, es que los BRICS, claro, aparte de, no solo tienen recursos naturales, todos los habidos y por haber, más el potencial petróleo que tienen también, más, bueno, pues es que, por ejemplo, tiene la India, es la mano de obra más barata del mundo. Entonces, todo lo que se pueda fabricar se fabrica en la India, pero es que en el ranking número 2 está China. O sea, es decir, ¿te puedo dar un dato interesante sobre la India? venga, dale. Te va a gustar. Manufacturera de piezas de tecnología, de hardware, ¿vale? Esta empresa grande, potente, suministradora de empresas que todos conocéis, está moviendo su manufactura de piezas desde la India hasta China. No es Normalmente al la China... revés. al revés, desde China hasta la India. Ah, claro, eso ya me Sí, cuadra perdón, más. perdón. Porque precisamente se quiere evitar, ¿no? Bueno, pues hay una confrontación, se quiere evitar que China tenga el control de todo. Normalmente cuando China te fabrica piezas, estoy hablando de piezas muy pequeñas, o sea, estoy hablando de pues eso, semiconductores o a lo mejor, yo qué sé, lo que puede ser una de estas tabletas para chips, ¿vale? Normalmente China te fabrica 100 piezas y en el control de calidad, que ya se realiza en otro país, ya en Occidente, a lo mejor estamos hablando de que una de cada 100 piezas no es válida. En la India es una de cada 2. Ostras, ¿qué dices? Una de cada 2. Uf. ¿Vale? Entonces, nos queda rato. Bueno, duro eso, ¿eh? todos Duro. sabemos quién es esta empresa que empieza por F, No, pero no. Es desconocida. Son los que fabrican piezas para empresas conocidas. Me pensaba que sería Foxconn o alguna de estas. Claro, no, o sea, ese sería el equivalente. Sí. Vale, entiendo. Wow. No, pero Pues, esto es más Lo pequeño barato nivel. sale caro. Parece. Exactamente. Sí. O sea, que mano de obra muy barata, sí, estupendo. Si estás dispuesto a que una de cada 2 piezas no funcione. Wow. Ojo con eso, ¿eh? Sí, a ver, pero también te digo una cosa, ¿eh, Wayne? Piensa que en esta guerra comercial mundial nosotros ahora vamos a reindustrializarnos, pero no es tan fácil, ¿eh? No, claro que no. Porque todos los boomers son los que sabían hacer las cosas. O sea, los que tenían el know-how de fabricar tal cosa, se están jubilando, se han jubilado ya. Y ya no hay, esa industria no está, no tiene la industria auxiliar necesaria, por ejemplo. Entonces, todo ese proceso no es algo que ahora diga Occidente, venga, va, se acabó. Lo que le compramos a China lo vamos a hacer nosotros y listo. No. Te tiro un ¿Por qué? guante a Leis y a vosotros también. La superioridad occidental en todo el tema inteligencia artificial es tremenda. ¿Crees que nos puede salvar? Lo tiro, no quiero que me respondas ahora. Tiro el guante para que todos los que están escuchando este programa respondan en el chat y en los comentarios si quieren que hagamos ese programa o no. Dicho esto, hemos cruzado la barrera de las 2 horas. Muy bien. Creo que lo voy a hacer es pedir un like y un subscribe. Voy a pedir un aplauso para nuestros 2 invitados y pediros que si os gusta lo que habéis visto, suscribiros, que tenemos más de esto todas las semanas y todos los domingos un programa más. ¿Qué os parece, chicos?
Brutal. La verdad que ha estado muy bien y bueno, no esperaba menos con Dani, con Ciprés, así que muy bien, muy contento por mi parte. Dani, un placer tenerte por aquí. Lo hemos pasado genial con el crack de Aleix, con Ciprés, contigo. La verdad es que las 2 horas se han pasado, pues eso, como si fueran 15, 20 minutillos y es increíble. La verdad es que la capacidad de generar un poco de todo de este grupo es brutal. Encantado de estar aquí y tremendamente orgulloso de participar. Siempre Bravo. encantado de tenerte por aquí. Ciprés, un abrazo, que sé que este es un tema que a ti lo tienes cerca en el corazón. Hombre, yo creo que Ciprés está, vamos, más que feliz. Se lo dije el otro día en una de las actualidades del programa del domingo. Le dije, no hay nadie en español que esté informando de este tema tanto como tú. Sí, Es que yo creo que es de las cosas más importantes que penden sobre nuestras cabezas. Es un cambio de paradigma que, como occidentales, o sea, nosotros nos hemos criado como ricos, ¿vale? Los occidentales, ¿sabes? Eso de soy blanco, soy español, tengo, mira, pobres africanos, qué ventaja, ¿sabes? Que pobre gente del resto del mundo, porque qué bien que vivo yo, ¿vale? Ese ha sido el leitmotiv de nuestra vida, de cualquiera de nosotros, desde que éramos pequeñitos. Y eso puede cambiar, o sea, esto que estamos siguiendo ahora puede significar que dentro de 40 o 50 años los niños europeos digan, hostia, ojalá fuese chino o pakistaní. Hombre, ¿sabes? ¿cuánto tardó Roma de ser el imperio más poderoso del mundo mundial a que básicamente Roma fuera una villa de 50.000 habitantes? No pasaron ni 100 años. Pues eso. Ni Pues 100 eso. años. Pues eso. Eso es lo que nos jugamos. Es algo muy grave y no veo, o sea, sin duda la directiva, ¿eh? Los que mandan en Occidente no están transmitiendo a la población lo importante que es eso, ni veo a la población suficientemente madura como para asimilar lo que nos estamos jugando. Entonces, Bueno, por si eso quieres el juego conspiranoico, ya sabéis todos, y ha habido incluso sondeos, ¿no? en el Senado estadounidense y demás, que se quería prohibir TikTok. Pero tú sabes cuál es la gran diferencia de TikTok, que es una empresa controlada por China. ¿Sabes cuál es la diferencia de TikTok, verdad? O sea, porque tú ¿qué imagen tienes de TikTok, Ciprés? El algoritmo, lo que reciben los estadounidenses. Momento, Aleix, porque tú lo sabes, pero creo que esto le va a gustar a Ciprés. ¿Qué imagen tengo de TikTok? ¿Qué imagen tienes de TikTok? Sí. Es que esos son vídeos cortos de gente haciendo paridas. Vale, esa es la imagen que tienes de TikTok, porque eso es lo que el algoritmo en Occidente fomenta, vídeos de gente haciendo tonterías. Si tú ves TikTok en China, alucinas. Son todo vídeos de fervor patriótico, hay que trabajar, nada de estar todo el día por ahí de picos pardos y de ligoteos y cosas por el estilo. Lo que hay que hacer es trabajar y ser serio. Yo TikTok no lo veo, pero sí que veo el South Morning Times, un periódico de Hong Kong, y creo que lo que dice son vídeos que son inspiradores, en plan, un hijo que ayuda a su abuela que estaba en peligro, sí. O sea, son todo cosas... los vídeos chorras no se permiten, el algoritmo no los fomenta. No. Eso se fomenta en Occidente, claro. Pero te das cuenta que es la aplicación más usada por... bueno, no sé si es la más usada, sí, pero desde luego duda, es la más usada. Sin duda. Igual que Irán patrocinaba a Podemos. Es que estas cosas se hacen para destruir a sociedades. O sea, y desde el punto de vista de un iraní, Podemos y su ideología es destructiva para la sociedad, ¿vale? Es lo que piensan ellos, yo voy a entrar aquí. Pero estas cosas se hacen para destruir a una sociedad y nosotros no somos conscientes de eso. Vivimos en el jijijeo, ¿sabes? Y hemos perdido toda la seriedad como sociedad. Creo que voy a pasar de llamarte de señor Ciprés a el SA de Coruña. Con esto... Oye, y que no hemos hablado de ovnis 2 horas hablando y la palabra ovni no ha salido, ¿eh? Sí. Bueno, un verdadero placer, chicos. Que está José. Un abrazo, José. José, muy buenas, hombre. Ya está aquí. Y un abrazo también a Francisco Castro por participar tanto en el chat. Muchas gracias, Francisco. Aquí. Sí, siempre. Además, viene mucho a los programas, tiene muchos comentarios, hace siempre muchas preguntas. Dice, nadie está hablando del lavado de cerebro de los chinos, nadie sabe qué pasó en la plaza de Tiananmen. Esto es muy cierto, pero creo que tendrá que ser en otro programa. Sí, chicos, vámonos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que nos están oyendo. Like y subscribe. Nos vemos por los mercados. Chao. Adiós.